deleitarnos con las alabanzas. Y después de las alabanzas vamos a invitar a un pastor para que pueda orar al Señor y encomendar. Posteriormente vamos a tener, ¿sí?, la exposición del pastor Antonio Michel Sánchez y con el tema El origen de la Biblia, ¿sí?, posteriormente. Y posterior a eso, después de la exposición del pastor Michel, quien es representante de la Sociedad Bíblica, entonces vamos a disfrutar de un coffee break, ¿sí? Vamos a servirnos un café, ¿sí?, un poquito, y eso va a ser aquí en este espacio, ¿sí?, posterior a la exposición. Y luego vamos a tener el video, luego tendremos la presentación instrumental. Posterior a eso tendremos al conferencista principal, ¿sí? Y de esta manera, al finalizar la conferencia, tendremos la entrega de certificados a todos los que están participando. Y de esta manera Dios nos permite esta gracia para podernos reunir y juntos para poder alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Sí. Por favor me avisan, ¿sí?, si está hermano Livio. Y por favor a todos, ¿no?, los pastores, hermanos, quienes nos están visitando, les voy a pedir que puedan sentarse en la parte de adelante, ¿sí?, por favor, para que el espacio de adelante no esté vacío, y asimismo los que vayan llegando vayan sentando conforme al orden de llegada. ¿Les parece? De esa manera mantendremos un espacio ordenado. Sí, por favor. ¿Sí? Pueden pasar más adelante, por favor, los pastores, líderes, quienes nos visitan, para poder tener un espacio adecuado y de esta forma. Y Dios nos permite para poder tener este espacio y para poder compartir el corazón del Señor. Muy buenas tardes, pastores, hermanos. En esta tarde vamos a alabar al Señor. Mi paz te doy a ti, esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no entiende, para ti recíbelo. Mi paz te doy a ti. Mi amor te doy a ti, ese amor que el mundo no da.
que el mundo no entiende. Para ti recíbelo, mi amor te doy a ti. Salvación te doy a ti. Salvación que el mundo no da. Salvación que el mundo no ofrece. Para ti recíbelo, salvación te doy a ti. Amén. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para traer salvación al mundo, sino que al recibirlo Él, los hombres puedan hallar la paz. Él vino al mundo para salvarnos y el mundo no lo esperó. Vino al mundo para salvarnos y el mundo no lo esperó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para traer salvación al mundo, sino que al recibirlo Él, los hombres puedan hallar la paz. Vino al mundo para salvarnos y el mundo no lo esperó. Vino al mundo para salvarnos y el mundo no lo esperó. Vino al mundo para salvarnos y el mundo no lo esperó. Amén. ¿Cuántos están felices en esta tarde? Amén.
Pienso que es una gran bendición esta tarde, porque el Señor esta tarde va a abrir las ventanas desde el cielo para regalarnos ese precioso tesoro de la salvación eterna. Amén. Como en los días de Noé, así como en los días de Noé, será en los días del Señor Jesús. Los hombres se burlaron de su severo juicio, y vino el diluvio y a todos consumió. 120 años predicó Noé, diciendo a los hombres que venía el fin. Pero llegó un día que no quedó nadie, y a todos consumió. Pero llegó un día que no quedó nadie, y a todos consumió. Ven ahora, amigo, la puerta está abierta, de pronto la puerta se va a cerrar. Acéptale hoy mismo que Jesús te llama, que quizás mañana no te llamará. 120 años predicó Noé, diciendo a los hombres que venía el fin. Pero llegó un día que no quedó nadie, y a todos consumió. Pero llegó un día que no quedó nadie, y a todos consumió. Pero llegó un día que no quedó nadie, y a todos consumió. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y de esta manera Dios nos permite dar inicio dentro del programa para poder glorificar al Señor. En esta ocasión, y ya que nos visitan los pastores de diferentes denominaciones, estamos agradecidos y les doy la bienvenida. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y de esta forma tengamos este tiempo de poder disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para el día de hoy. Y voy a invitar al pastor Juan Carlos Torres, sí, por favor, para que nos pueda honrar con la oración y encomendar y el evento delante del Señor a través de la oración. Amén. Primero, dar gracias a nuestro Creador. En segundo lugar, pastores, todos los presentes, muy buenas tardes. Podamos orar en este momento, que el Espíritu Santo que haga la obra en nuestra vida, el Espíritu Santo que trabaje, ¿no?, con la palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo. En tu nombre, Señor, hoy nos reunimos. En tu nombre, Jesucristo, Padre amado, aquí estamos tus hijos para aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno, danos esa sabiduría. Jesucristo, tú eres, Señor, nuestro Padre, nuestro Creador. Ténganos misericordia. Necesitamos de tu palabra, así como la planta necesita del agua. Señor, tu palabra también es agua, tu palabra es el pan.
Te doy gracias. Utiliza, Señor, a tus siervos. Utilízanos, Señor Jesucristo, también a nosotros para entender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, muchas gracias, gracias al Señor. Y nosotros tenemos, y en esta ocasión, ¿sí? Y la dicha de tener en representación de Sociedad Bíblica, y tenemos al pastor Antonio Michel, quien nos va a estar exponiendo sobre el tema, el origen de la Biblia. ¿Les parece? Sí, amén. Vamos a recibir con fuerte aplauso, por favor, al pastor Antonio Michel, y de esta manera deleitarnos de lo que Dios ha preparado a través de la palabra. Amén. Tengan todos muy buenas tardes, siervos, siervas del Señor. Es un placer poder compartir este tiempo. Un tema bastante interesante. No sé cuántos saben sobre el origen de la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. Y yo me traje algo que ahora vamos a estar exponiendo. Es medio pesado. Es la Biblia del Oso. Una de las las Biblias más históricas, que la primera Biblia traducida al español. Entonces yo quiero compartir en esta tarde precisamente un poco de la historia, el origen de la palabra del Señor para que llegue a nuestras vidas, porque la Biblia estaba traducida en todos los idiomas posibles menos en español, en castellano. Entonces ahí voy a pedir que nos ayuden con la diapositiva, por favor. No sé dónde está el control. Muy bien. Vayamos a la siguiente, por favor. Mire, ¿cuáles han sido los libros más vendidos? Yo tengo aquí algunos datos que tal vez a usted le va a interesar. ¿Cuántos hemos visto el libro El Principito? Mire, el libro del Principito tiene más de 140 millones de libros vendidos. Más de 140, increíblemente. Tenemos otro más, El Peregrino, uno de los libros cristianos más difundidos en el mundo. Se han vendido alrededor de 225 millones de ejemplares hasta la fecha. Una gran cantidad. Mire, Don Quijote de la Mancha, que viene a ser del tiempo de la Biblia del Oso, de esos tiempos. Estamos hablando de 1600, de los años 1600. Entre los libros más vendidos, precisamente, se han vendido 500 millones de ejemplares. Es una gran cantidad. Y vamos a la siguiente, por favor. A pesar de que existen tantos libros que se han vendido, hasta ahora la Biblia sigue siendo el libro más vendido. Hasta ahora. Y le voy a dar la cantidad. Muchas gracias. Y mire, este libro ha sido perseguido. El Peregrino jamás ha sido perseguido, nunca ha sido quemado. Quijote de la Mancha jamás ha sido un libro prohibido. Este libro, sí. Este ha sido perseguido, quemado en muchos países. Prohibido ser leído, a pesar de que era con un lenguaje bastante restringido. Y mire los datos importantes. Es el libro más vendido en el mundo hasta ahora. Según el récord Guinness, en el año 2021 se ha superado los 7,000 millones de ejemplares. Qué tremendo. Esto solamente Dios lo hace. Y mire, se ha traducido a más de 400 idiomas en el mundo. Sociedad Bíblica Boliviana, en nuestro país tenemos Biblias en quechua, en aymara, en guarayo, en chipaya,
Y de las 36 lenguas tenemos Nuevos Testamentos, más de 15 ejemplares Nuevos Testamentos donde estamos difundiendo precisamente la palabra. Y mire, qué impresionantes, tengo más datos. A los 50 años que siguieron, gracias, Gutenberg, el que hace el invento de la imprenta, el primer libro que se ha impreso en la primera imprenta ha sido con Gutenberg, la palabra del Señor. Y hasta ahora, de la misma manera, se ha impreso más de 15 millones de libros, de la mayoría de los cuales eran Biblias. Vayamos a la siguiente. Y ahí tengo un dato muy importante. En el siglo XXI las Biblias se imprimen en un ritmo de alrededor de 80 millones cada año, amados hermanos. Es impresionante. Y sabe, podemos ver cualquier otro libro, nadie supera que la palabra del Señor se siga difundiendo de esta manera. Y uno puede decir, es gracias tal vez a la gente que ha sido perseguida, a la iglesia. Por supuesto que no, es solamente gracias a Dios. Solamente Dios hace que prevalezca la palabra del Señor. Se me está escapando este libro chiquitito. Y le comento, este libro, así de chiquitito, es Reina Valera 60, tiene los 66 libros, es un material de colección. Así a simple vista no se puede leer, con lupa se lee todito. Y es de colección. Sociedad Bíblica tiene este material, está, había en pocos lugares para la venta, pero ahora hemos traído para que después, al final de la exposición, del evento, usted pueda verlo. Ahí tenemos un pequeño stand para que usted pueda mirarlo. Y si alguien gusta sacarse una foto con esta Biblia, porque ahora ya no hay a la venta, teníamos a la venta, pero ahora ya no hay. El costo está entre 1.200 a 1.300 bolivianos cada ejemplar. Estas son enumeradas y tienen la firma de Casiodoro de Reina, el sello de la firma de Casiodoro de Reina, es por eso que es coleccionable. Pero vayamos rápidamente, algunos antecedentes que son muy importantes, algunos años que a veces se nos va, pero para que podamos conocer rápidamente. En el año 200, la Biblia, o las porciones podríamos decir, se había traducido ya en 7 idiomas. Mire, en el año 200 después de Cristo ya había traducida en 7 idiomas. Ahí está el siriaco, etc. En el año 900 se tradujo en 17 idiomas. Y en el año de 1900 ya había una traducción de 500 idiomas. Las traducciones fueron rápidamente traducidas para que se lleve la palabra del Señor. Y en la actualidad hay más de 2.350 idiomas y también en braille. Sociedad Bíblica tiene el privilegio de dar a las personas no videntes que no pueden leer porciones bíblicas en braille. ¿Cuánto le cuesta? Nada. La Biblia en braille desde Génesis es más grande que mí, es mucho más grande y está dividida en porciones. Entonces viene la persona vidente que sabe braille y empieza a leer. Y es emocionante porque no hay límites, hermanos. A la gente que es sordomuda, lo propio ahora hemos creado la Biblia en lenguaje de señas. No hay límite. Ahora ya tenemos el Lucas, agarra con QR, mira, y el lenguaje de señas, todo el Evangelio de Lucas. ¿Cuánto le cuesta? Nada. Precisamente cada persona cuando compra una Biblia se transforma para que podamos llevar esto, para que se siga difundiendo la palabra del Señor. La siguiente, por favor. Y hablamos un poco de la historia de la Biblia. Antes la Biblia no tenía capítulos, no tenía versículos, era continua y antes era la traducción verbal. Yo le hablaba a mi hijo y mi hijo aprendía, memorizaba y pasaba de generación en generación. Así era la traducción antiguamente en el Antiguo Testamento. Posteriormente se hicieron los códices y posteriormente los rollos. Y usted va a recordar en la historia los que se han encontrado los rollos en Qumran, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a descubrir que han encontrado, por ejemplo, todo el libro de Isaías completo, los rollos originales. Entonces, se han trabajado en rollos. Posteriormente, los códices han sido trabajados cuando ya habían las hojas, se empezó a imprimir.
Y ahí tenemos algunos de los ejemplares. Entonces, de los códices fueron traducidos a rollos, luego se ha pasado en almacenamiento en los rollos para que tengamos los códices, los libros, pero todo esto era en idioma que no podíamos conocer. Antiguo Testamento fue traducido en hebreo. Era hebreo, escrito en hebreo. Y para los que no saben hebreo, hebreo no tiene vocales. No tenía ni siquiera espacios. Para los traductores era demasiado difícil. Entonces fue un trabajo arduo para aquellos que empezaron, y vamos a ver quiénes han sido los primeros que empezaron a trabajar para que la palabra del Señor pueda llegar a nuestras vidas. La siguiente, por favor. Aquí hay datos muy importantes para que usted tome en cuenta. En el año 382, Jerónimo comenzó a traducir las Sagradas Escrituras, dice. ¿En qué idioma? Latín. ¿Por qué latín? Porque ya era un tiempo donde el Imperio Romano manejaba y tenía el poder. Entonces, los romanos manejaban el poder, es por eso que se tradujo en latín. ¿Y le tomó cuántos años? 23 años para tener la Biblia en latín, la famosa Vulgata, Vulgata latina. Significa vulgarmente latino, lo que más se hablaba en este tiempo. Entonces, posteriormente, mire, entre los años 500 a 900, empezaron ciertos eruditos, vamos a decir, los masotéricos, que se define correctamente, que son judíos, conocedores, quienes empiezan a hacer el trabajo de rollo por rollo, a hacer las traducciones y empiezan a agarrar palabra por palabra para traducirla en otros idiomas exactamente. La siguiente, por favor. Gracias. Ahí aparece un hombre que se llama Erasmo, Erasmo de Rotterdam. Recuerde que los apellidos no era así como el hermano López, Lin, Michel, Gutiérrez, Mamani, no eran los apellidos personales. El apellido era de donde uno nacía. Entonces ahí, pastor, ¿cómo se llama? Alfonso, no era Aramayo. Si nacía en La Paz era pastor Alfonso de La Paz, era verdad. Entonces había Pedro de La Paz, Carmen de La Paz, y eran los apellidos de las ciudades. Y Erasmo nació en Rotterdam, y es por eso que los apellidos es de Rotterdam. Casiodoro nació en una población que se llamaba Reina, en Casiodoro de Reina. Cipriano nació en Valera, por eso dice Cipriano de Valera. Entonces los apellidos eran de las poblaciones donde nacían. Entonces, este hombre, Erasmo, que nació en Rotterdam, es entre los hombres más reconocidos, quien agarró el Nuevo Testamento, todo lo que estaba en griego, en el año de 1516 y empezó a trabajar y recopiló todos los escritos. Agarró un pedazo, otro pedazo y empezó a reunir todo. Y le tomó casi 10 años recuperar y tener la primera Biblia. Este documento se llama el Textus Receptus. Ahí los pastores van a saber, porque ahorita nuestra fuente mayor de dónde se saca todas las escrituras es precisamente el Textus Receptus, que significa texto recibido. ¿Por qué se dice eso? Porque Erasmo de Rotterdam reúne todo, lo traduce en documentos y le da al rey y dice: esta es mi primera traducción. El rey agarra y dice: muy bien, lo vamos a traducir, entonces vamos a duplicar todo esto. Entonces empieza a trabajarse. Es por eso que cualquier Biblia que usted tenga puede tener lenguaje actual, Dios habla hoy, a ver, otra versión contemporánea, Reina Valera. Su fuente, ¿de dónde ha sido traducida? Del Textus Receptus, el texto recibido. Y esto es importante saber, porque uno dice: ¿y cuál es la fuente? Textus Receptus. Erasmo de Rotterdam es el que recopiló todo. Es para que podamos tener todo el Nuevo Testamento, porque todos los traductores han agarrado este documento y lo han hecho en chino, en árabe, en todo ha salido, porque han agarrado el Textus Receptus. Esto es importante para nosotros también. ¿De dónde viene la Reina Valera 60? El Textus Receptus, nuestra fuente quizá más principal. Posteriormente pasan los tiempos y usted ya recuerda en 1522 a Lutero, Martín Lutero.
quien agarra y este mismo empieza a traducir, pero lo traduce en alemán. ¿De qué documento? Del Textus Receptus. Entonces, el Textus Receptus, todos agarraban, querían traducir a alguien, ¿de dónde agarraban? De Erasmo de Rotterdam, y lo traducían, ¿no? Y en varios idiomas, ahí están varias. Ahí tenemos un ejemplo de 1569, donde Casiodoro de Reina traduce la Biblia en español. ¿Qué hace Casiodoro de Reina? Agarra la Biblia, que estaba en griego, el Nuevo Testamento, y en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Y uno dice, ¿por qué dice crió? Y empiezan ahí los estudios, etcétera, y tiene un lenguaje muy antiguo. Este es su contemporáneo cuando empieza a Miguel de Cervantes a escribir Don Quijote de la Mancha. Así de antigua es, su contemporánea. Puede hacerlo también, ahí al final estaremos en nuestro estante de Sociedad Bíblica Boliviana. Pero quiero continuar. Como me dieron un tiempo limitado, tenía ese día, aquí tenemos un sello de la firma de Casiodoro de Reina. Para muchos los que los coleccionan la imprenta, seguimos. En Misjo la Biblia del Cántaro. 629 hasta 1947 se descubrieron más papiros, más copias en un otro lado. Por todo lado se ha descubierto mucho más. Pero hay algo muy importante. Usted tal vez ha escuchado alguna vez el Códice Alejandrino, que descubrieron todo el Nuevo Testamento en el año 400, mire, después de Cristo. Ya había documentos, copias de las Sagradas Escrituras. Y de base al código que había, el Códice Alejandrino, vino después otros códices, etcétera, etcétera. Y bueno, cierto arqueólogo, mientras estaban en el monte de los muertos de Qumran, se llaman las cuevas de Qumran, encuentran unas cuevas y encuentran una gran cantidad de papiros ocultos. Eso fue en el año 1947. Y esto simplemente corrobora todo lo que había hecho Erasmo de Rotterdam hace muchos años atrás. Esa recopilación, aquí encontraron en las cuevas lo mismo. Y dijeron, wow, compararemos. Y comparan y estaban bien. Hay algunos que dicen, ya no voy a usar todos los documentos que ha reunido Erasmo de Rotterdam, sino voy a agarrar esto. Y este documento se llama el texto crítico. De este documento, o de estos documentos, viene precisamente ahí, no sé cuántos leen la Biblia, Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje mucho más sencillo. Entonces ellos han agarrado estos rollos y ellos dicen, preferimos esto. Pero ya sea el Textus Receptus o este nuevo documento, cualquiera de los dos, ratifican lo mismo. La palabra del Señor que ha sido viva, ha sido transmitida hasta nuestras generaciones. Ya casi para concluir esta parte. En este descubrimiento, mire, encontraron alrededor de 4,000 fragmentos, de 600 a 1,000 rollos, más de 200, dice, solo del Antiguo Testamento. Ahí estaba el rollo completo de Isaías. Datos importantes que muchos han agarrado, y este era el texto crítico. Han dicho, este es nuestro texto. Entonces, todas las Biblias tienen dos fuentes: el Textus Receptus o el texto crítico. Si usted lee cualquier versión, solamente tienen estas dos líneas, sus orígenes. No hay otra. Entonces, cuando dice, ¿y de dónde es? Hay algunos que son, no sé si eruditos o solamente pregunta por preguntar, dice, ¿pero su origen cuál es? El Textus Receptus, otra fuente, dice, no existe, solamente son estos dos para conocimiento. El siguiente, por favor. Lo que le mencionaba, antes no había capítulos ni versículos en la Biblia. Es importante recordar que los capítulos, los versículos posteriormente han sido puestos para que pueda leerse adecuadamente. Entonces, cuando usted mira el capítulo y el versículo, no existían. La división de capítulos se introdujo
a través de ciertos monjes y eruditos. Entre ellos está Esteban Longton. ¿En el año cuánto? En el siglo XIII. Recién se puso los capítulos y los versículos. O sea, era re complicado leer la palabra, ¿no? Y mire ahora con qué facilidad el líder de la iglesia, el pastor, dice: a ver, Isaías 40:10, y todavía tiene un ñero más su Biblia, ¿no? Isaías, facilito encuentro. Y ahí 40 el número, y nos da la facilidad para poder asimilar la palabra del Señor. Los versículos, por su parte, fueron añadidos posteriormente, mire, en el siglo ¿cuánto? 16, recién, a través de un erudito, su nombre era Robert. Él recién puso los versículos más. Entonces, mire, todo este trabajo ha sido para que nosotros podamos tener ahora la facilidad de poder leer por capítulos, por versículos, por fragmentos, las Sagradas Escrituras. Y realmente es una obra que ningún libro ha pasado por todos estos procesos. Y vale resaltar estos detalles que son importantes. La siguiente, por favor. Algunas curiosidades importantes. El origen del nombre Biblia. ¿Qué significa Biblia? Libros, biblioteca de libros, agrupación de libros. Contiene 66 libros. Alguien me dirá, pero ¿qué pasa con los deuterocanónicos? Estaban incluidos. La Biblia del oso tiene los deuterocanónicos. El tema, otro día vamos a compartir por qué 66 y por qué 8 adicionales más. Ahora no. ¿Cuál fue el primer libro impreso? Ya sabe. ¿Cuál fue? Le voy a dar un premio. Lo dije. Por Gutenberg. El Principito, dice. No. El primer libro impreso ¿cuál fue? La Biblia, correcto. El primer libro impreso ha sido siempre la Biblia, para que usted tome en cuenta. Ahora, ¿cuál es el libro más grande de todos de los que encontramos en la Biblia? Salmos, ¿no? Salmos. ¿Cuál es, dentro de todos los libros de los 66, cuál es el libro más antiguo? Oh, muy bien. Voy a traer premios, voy a regalarles premios. Y de verdad, a la salida ya tengo 1, 2, 3 premios, 4 premios. Muy bien, voy a darles los premios ahí a la salida. El capítulo más cortito, ahí está, el Salmo 117. El libro más antiguo de toda la Biblia, Job, ya está. Y podemos decir, el único libro vivo. ¿Usted cree que es un libro vivo? Porque cuando usted lee, transforma vidas, le habla. Dice que es como espada, como martillo, es como espejo. No se compara ningún libro, el más magistral que haya sido, a la poderosa palabra del Señor. Vayamos al siguiente, ya casi para concluir. Más curiosidades, mire, rápidamente. 1855 veces se repite la palabra Señor. La segunda venida es una promesa repetida más de 300 veces. Y a veces solo me parece que está en Apocalipsis. Mire, Salmo 119, el capítulo más largo, Salmo 14 y 35 son iguales. ¿Usted sabía? 14 y 53, para que usted lea, ¿no? El Salmo 118, versículo 8, es el capítulo del centro, el que está en medio. Rápidamente. ¿Cuántos capítulos tiene toda la Biblia? 1189 capítulos. ¿Cuántos personajes bíblicos? 2930. El libro más antiguo ya lo sabe, Job. ¿Cuántos versículos? 31.163 versículos. Así se tomaron para poner cada versículo. Salmo 117, el capítulo más corto. El versículo más largo, Esther, capítulo 8, versículo 9. Facilito, Esther 8 y 9, hasta para los esgrimas bíblicos. Éxodo 20, 13, el versículo más corto también es. ¿Cuál es? No.
de los 10 mandamientos. No matarás. Otro día, hay más corto. Jesús lloró, ¿verdad? Pero están en los más cortitos. Y finalmente, dice, Mater Talal Ashaf. Es el nombre más largo, según Isaías 8:1. Algunos detalles para que usted tome en cuenta. No menciono varios, por ejemplo, las profecías. Cuando Galileo Galilei dice, hemos descubierto que hay muchas estrellas, en Job ya estaba ahí. Dice que son incontables, ¿verdad? Uno leía la palabra y descubría mucho más de lo que a veces podían los inventores o aquellos que han descubierto. Entonces, amados hermanos, siervos del Señor, la Biblia hasta nuestros días viene a ser una palabra poderosa que nos transforma. Por eso todos deberíamos tener una Biblia. Creo que el mejor regalo que usted puede dar es la palabra de Dios. Y uno dice, ¿cuánto cuesta la Biblia? Más de 1.200, 1.300 bolivianos. ¡Qué caro! Esa chiquitita, está alrededor de 250 bolivianos. ¿Hay más económicas? Para todo bolsillo. Las Biblias más económicas están a 20 bolivianos. ¿Qué le cuesta? Es una Coca-Cola, ¿verdad? De 3 litros. 19 pesos 20 está, ¿verdad? Es una Coca-Cola. Hay para todo bolsillo. Traducida en varios. La siguiente, por favor, y con eso estoy terminando. Usted va a encontrar distintas versiones. La Reina Valera 60, que para muchos es un lenguaje un poco complicado, pero no se sueltan porque es la traducción madre. Tenemos la Nueva Traducción Viviente, tenemos la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, tenemos tantas versiones que usted puede utilizarlas. Hay Biblias de estudio, Biblias con lenguaje sencillo, Biblias para niños, para todos. Y hasta ahora seguimos llevando la palabra del Señor. Quiero concluir en esta parte simplemente mencionando que cada vez que usted compra una Biblia, un gran porcentaje se va para que podamos hacer traducciones y llevar a gente que no tiene la posibilidad de comprar Biblias. Llevamos al campo, a iglesias y a todos los pastores. Les invitamos para que puedan venir a Sociedad Bíblica Boliviana solamente con una carta. Dice, estoy haciendo una campaña, viene con su carta y nosotros le damos 500, hay un fajo de 500 unidades para que siga compartiendo la palabra del Señor. Tenemos la película de Jesús, llevamos gratis. Nosotros les damos Nuevos Testamentos, les damos porciones. Si tiene niños, nosotros les damos material para niños. ¿Tiene tercera edad? Le damos. ¿Cuánto le cuesta? Absolutamente nada. Sociedad Bíblica no puede hacer ese trabajo porque no es iglesia. Pero sí tenemos esos recursos para que la iglesia agarre y lleve, porque la iglesia a veces está levantándose y no tiene muchos recursos. Cada vez que usted compra, tenemos un porcentaje para que eso se traduzca, para que usted en su congregación siga predicando la palabra del Señor, siga levantando obras, siga abriendo nuevas congregaciones. Nosotros estamos para ayudarles. Quiero darle gracias este tiempo por tomar su atención. Espero que haya aprendido algo más en esta exposición y agradecer en este evento que nos han dado en este Congreso de Líderes Cristianos, que el Señor pueda bendecir ricamente su vida. Permítame, antes de concluir, hacer una oración conjunta, que Dios pueda seguir llevando la palabra del Señor. Antes, adelante, hermano. Hay Biblias Kadosh, hay Biblias, aquí no, hacemos traer. Hay la Peshita, hay tantas versiones, así que hay muchas versiones. Entonces, algunas sociedades bíblicas trae. Entonces, visite nuestra sucursal. En el Alto estamos en la calle Franco Valle, calle 6, y en La Paz, en la calle Cochabamba, número 150, ahí en la frente a Pollos Cochabamba. Ya le he hecho propaganda más. Hagamos una oración, por favor. Amado Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Señor, por recordarnos que tus sagradas escrituras ha pasado con tanto proceso para que pueda llegar a nuestras manos.
Este tiempo queremos bendecir cada preciosa vida, cada siervo, sierva que está aquí, Señor, que tiene hambre de tu palabra. Que, Padre, siempre podamos valorar las Sagradas Escrituras, porque a través de tus palabras, Señor, expresadas en este libro, Señor, encontramos vida, transformación, salvación, redención, valores, principios. Gracias, Señor, a través de ella nosotros hemos conocido la salvación. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo. Amén. Gloria al Señor. Estamos agradecidos al Señor por el pastor Michel, que nos expone sobre el tema de la Biblia. Yo creo que personalmente conocen muchos, ¿no? El pastor Antonio Michel siempre está haciendo promoción sobre el tema de sociedad bíblica, promocionando las Biblias, que es un gran apoyo para nuestra vida, conocer el mundo del corazón de Dios. Sin la Biblia es imposible conocer el corazón de Dios. Simplemente vamos a seguir según nuestra imaginación nada más. Así, de esa manera, al final, el mundo que Dios ha creado a través de su palabra se vuelve corrupta en nuestra vida, ¿sí? Por eso es muy importante aprovechar a leer la Biblia y saber el origen es muy importante, ya que ustedes mismos han visto diferentes versiones de la Biblia y muchas veces entre cristianos nos hacemos mucha polémica, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahora nosotros hemos logrado entender todas las versiones tienen un origen, ¿es verdad? De esa manera Dios ha establecido su corazón dentro de la Biblia. Pero a través de la Biblia, conociendo el corazón de Dios, podemos vivir con un mismo corazón delante de Dios. Amén. Así, de esa manera tenemos este precioso tiempo para poder conocer. Estoy agradecido y que todos ustedes puedan estar acá presentes. Y una vez más les doy la bienvenida. Y de esta manera nosotros hemos terminado prácticamente la primera sesión. Ahora, por favor, vamos a tener un break, ¿sí? De 10 minutos y de esta manera vamos a retornar después de 10 minutos al mismo auditorio. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, les invito a poder pasar por esta puerta, por favor, para poder degustar, por favor. A todos, por favor, por esta puerta pueden pasar. Les agradezco mucho. Dios les bendiga.
con un mismo corazón podemos alabar y glorificar a nuestro Dios. En esta ocasión vamos a presentar el video de los 60 años de la misión Buenas Nuevas. Por favor, adelante, gracias. El pastor Oxupar nació en Sonsan, pueblo de la ciudad Kumi, en el año 1944 durante la ocupación japonesa. Pasó su niñez en medio de la pobreza y hambruna de la guerra coreana, la cual estalló poco después de que perdiera a su madre cuando tenía 8 años. Trató de escapar de la inevitable hambruna y frustración de la vida diaria, pero lo único que consiguió fue el peso de la culpa sobre sus hombros. Mientras nada resultaba como lo había planeado, enfrentó también incontables contratiempos. Un día, en medio del callejón sin salida de la vida, una luz brilló sobre él. Conoció a Dios por medio de la Biblia. Desde entonces, cada una de las líneas de los himnos se convirtieron en los testimonios de su propio corazón, y un nuevo camino comenzó a trazarse en su vida. Tras recibir la salvación, aquel joven, quien había quedado profundamente enamorado de la Biblia, fue invitado por un anciano de su iglesia a formar parte de una escuela misionera evangélica establecida por misioneros de Estados Unidos y el Reino Unido. El pastor Oxupar, quien deseaba entregar su vida al evangelio, ingresó como estudiante de la primera generación. La primera persona que notó el cambio del pastor Oxupar fue su padre, por lo que decidió darle todo su apoyo. Luego de graduarse de la escuela misionera evangélica, pero sin tener a dónde ir, el pastor Oxupar decidió viajar a un lugar que solía visitar para ir a predicar cuando era un estudiante de la escuela misionera, la villa Apcukton. La villa en Apcukton, donde nadie acostumbraba a visitarlo, fue un tiempo en el que aprendió a buscar y confiar únicamente en Dios. Por más que el pastor Oxupar continuó pasando hambre y pobreza, su corazón era más feliz que el de cualquier otro. Después de mudarse a Kochang, Changpali, en tan solo 1 año y medio, más de 100 personas recibieron la salvación y cerca de 40 personas comenzaron a asistir a la iglesia. El pastor Oxupar comenzó a descubrir la gran felicidad que le podía dar el vivir como predicador del evangelio. Y desde entonces, Dios comenzó a enseñarle la vida espiritual. En 1965 se enlistó en el servicio militar. Para él, el ejército era un nuevo lugar para evangelizar. Mientras disponía todo su tiempo en predicar el evangelio, Dios le proveyó en todas sus necesidades. Después de finalizar su servicio en el ejército, el pastor Oxupar no tenía casa o iglesia a la cual pudiese regresar. A pesar de los obstáculos, el pastor Oxupar avanzó de acuerdo a la voluntad de Dios. Organizó un grupo de maestros de la Escuela Bíblica Dominical para Niños y comenzó a evangelizar a niños a escala nacional. Durante las vacaciones de verano, mientras visitaba muchas iglesias para predicar el evangelio, el pastor Oxupar descubrió que los santos que han nacido de nuevo necesitan el cuidado de un pastor nacido de nuevo. Movió su ministerio a la ciudad de Daegu con el objetivo de entrenar a evangelistas. Sin embargo, la idea de que aún no estaba listo predominaba en su corazón. Una vez más, Dios empujó al pastor Oxupar para avanzar por la fe. Desde entonces, el testimonio de fe que recibió a través de sus hijos y de las incontables experiencias se han convertido en un fundamento de entrenamiento para la formación de evangelistas. En 1976, el edificio de la iglesia de Daegu era un salón vacío y modesto, pero el pastor Oxupar comenzó una escuela misionera confiando únicamente en la voluntad de Dios. Tras haber iniciado la escuela misionera, el pastor Oxupar no tuvo más alternativa que orar. Primero oró por comida, pero de pronto descubrió que se encontraba orando para que el evangelio fuese predicado en todo el mundo. Señor, ¿quiénes son las personas que viven en las tantas islas del Pacífico? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que visten? Danos la gracia para que podamos predicarles el evangelio. Permítenos predicar el evangelio mediante libros y transmisiones en los medios de comunicación. Permítenos enviar misioneros a todos los países del mundo para anunciar el evangelio. Al
Al finalizar su oración, cuando abrió los ojos, descubrió que estaba de vuelta en el desgastado local de la iglesia, de rodillas en el helado piso. Mientras que algunos tomaron tal esperanza como sueños absurdos, una por una, cada oración se hizo realidad de forma asombrosa. La escuela misionera que comenzó con una oración, hoy se ha convertido en una gran fuerza de apoyo para la misión Buenas Nuevas, compartiendo el Evangelio en todo el mundo. Fue la total confianza en la palabra de Dios por parte del pastor Oxupar lo que permitió la fundación de la escuela misionera. El corazón de Dios, escrito en la palabra, venció todas las circunstancias y adversidades. Actualmente, más de 100 misioneros se encuentran en el extranjero predicando el Evangelio y ellos también han formado escuelas misioneras en cada país. Recientemente se ha establecido la Good News Theology School en Nueva York, una escuela que trabaja arduamente para la formación de evangelistas y para fomentar el intercambio entre pastores y creyentes. La misión Buenas Nuevas envió a sus primeros misioneros al extranjero en 1989 y desde entonces ha estado predicando el Evangelio de forma activa en todo el mundo. El libro del pastor Oxupar, El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, así como otros libros, han sido traducidos en diferentes idiomas y han sido leídos por un gran número de personas alrededor del mundo. Las prédicas del pastor Oxupar son transmitidas semanalmente en varias plataformas de internet y estaciones de radio de Norteamérica y el extranjero. La estación de transmisión GBS Kenia se estableció en el año 2009 para difundir la obra misionera en África, la cual sirve como punta de lanza en el esparcimiento del Evangelio para el este de África. El pastor Oxupar viaja por el mundo sin cesar predicando el Evangelio. Su labor y mensaje están presentes en distintas plataformas y medios de comunicación, haciéndolos de esta manera accesibles y disponibles en cualquier momento para todos. En 1986 se llevó a cabo el primer seminario bíblico en Mugunghwa, Busan, bajo el tema El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Este fue el punto de partida para el esparcimiento del Evangelio. Actualmente, los seminarios bíblicos son llevados a cabo anualmente en ciudades de todo el mundo. Durante la pandemia por COVID-19, Dios abrió el camino para que el Evangelio pudiera ser predicado en todo el mundo a través de los medios masivos. Como resultado, en la primera mitad del 2021, el primer seminario bíblico fue transmitido en 662 estaciones, en 62 idiomas y en 125 países. Dios transformó la crisis global en una oportunidad para que el Evangelio fuese predicado en cada rincón de la comunidad global que no pudo ser alcanzada de manera física. El mundo entero fue cubierto por el Evangelio, algo que ningún otro evangelista había logrado antes. Con el fin de confortar el corazón de las personas y de dar esperanza a través de la música, el pastor Oxupar fundó al Coro Gracias. A pesar de las deficiencias existentes, el coro fue formado con la esperanza de que se convirtieran en el mejor coro del mundo, y en el año 2009 obtuvieron el primer lugar en el Festival Internacional de Coros en Jeju, Corea del Sur, luego en Busan, Corea en el 2010, seguido por el primer lugar en el concurso de Montreal, Suiza, y en el concurso de Riva de Garda, Italia, en el 2014. Finalmente, ganaron el primer lugar en el concurso coral internacional de Mardoverdorf, Alemania, en el año 2015. El Coro Gracias presenta la cantata de Pascua y la cantata navideña en más de 30 países diferentes mediante los campamentos mundiales, un evento de talla internacional que siembra sueños y esperanzas en la juventud. Donde sea que el Evangelio es predicado, América, Europa, Oceanía, incluso en las remotas áreas de África, el Coro Gracias está presente. Ahora mismo, sus canciones están guiando a numerosas personas hacia el amor de Dios. El cambio en la juventud produce el buen desarrollo de la familia, de la sociedad y la nación. El pastor Oxupar estableció la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF en el 2001, esperando que los jóvenes que conoció mientras predicaba el Evangelio en el extranjero pudiesen ser libres de problemas, tales como la violencia, las drogas, los problemas familiares y el alcohol, y que pudiesen cambiar a través del amor de Jesús.
Hoy en día, IYF es un lugar de encuentro y de intercambio en donde jóvenes de todo el mundo pueden convivir y mantener contacto con un mundo más amplio. Un lugar en el que los jóvenes tienen un papel importante, proponiendo soluciones reales ante los problemas globales, soluciones basadas en valores cristianos. Los jóvenes, siendo las estrellas que alumbran el mundo, están siendo guiados para vivir una vida donde ellos duermen felices y despiertan con esperanza. El pastor Oxupar ha implementado la educación para el desarrollo del intelecto con el fin de que los jóvenes desarrollen una mentalidad sana y puedan convertirse en líderes del futuro. Funcionarios de diferentes gobiernos han reconocido los resultados de dicha educación, por lo que han organizado encuentros entre el pastor Oxupar y sus jefes de Estado. Dichas autoridades han quedado convencidos de la importancia de esta educación y han comenzado a promoverla. Las entidades gubernamentales que han conocido al pastor Park no solo han abierto sus corazones a esta educación, sino también al Evangelio. Actualmente, IYF promueve con los ministerios de gobiernos sobre los procedimientos para que la educación para el desarrollo del intelecto pueda aplicarse de forma oficial en las instituciones educativas de cada país. Con el sueño de lograr la evangelización mundial mediante la unión del cristianismo a través de las Sagradas Escrituras y por medio de la reforma espiritual y la unión entre pastores, en el año 2018, el pastor Oxupar estableció el Congreso de Líderes Cristianos CLF en Nueva York, luego de percibir la gran necesidad de los pastores que practican el ministerio del arrepentimiento y la fe, y con el objetivo de resolver los problemas que hoy enfrentan el cristianismo. El pastor Oxupar comparte la palabra con los pastores a través del CLF para que continúen ministrando como hombres conforme al corazón de Dios, tal y como se muestra en la Biblia. Cada año en Nueva York se celebran 2 congresos mundiales de CLF en el mes de marzo y noviembre. Al igual que en otros países, grandes y pequeños congresos están trazando camino hacia una historia asombrosa en la cual pastores de todo el mundo predican el Evangelio juntos, superando las barreras de la doctrina y las denominaciones. Ya han pasado 60 años desde que el pastor Oxupar comenzó a predicar el Evangelio. Existe una razón por la cual el mundo entero ha puesto atención en su labor, y es porque ejerce una influencia positiva al predicar la palabra de Dios. Es considerado un verdadero líder de esta era, ofreciendo cambios prácticos en la vida y no una educación basada en teorías y conocimientos. El pastor Oxupar promueve la Biblia como único fundamento. Actualmente, incontables pastores de todo el mundo han decidido apoyar al pastor para esparcir el Evangelio. Hace 60 años, el pastor Oxupar decidió confiar únicamente en el Evangelio. Hoy, él continúa conservando ese mismo espíritu gracias a que vive dedicado a orientar a incalculable número de personas para que se conecten con Dios. 세상 죄를 지우하는 하나님의 어린 양이로다. 우리가 씻어졌고 are washed, 거룩해졌고 we are sanctified, 어두워졌다. we are justified. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 이터널 리뎀션, 영원히 우리를 온전하게 했습니다. Gracias al Señor, Dios nos permite de esa manera y tener esa historia de la obra del Señor. No es una manera de poder engrandecer al hombre, sino engrandecer a Dios, quien ha hecho su obra. Dios ha usado diferentes siervos en diferentes tiempos. Creo que Dios les llamó a cada uno de ustedes para formar parte y cada uno tener esa historia dentro del Evangelio. De aquí a unos años cada uno de ustedes tendrá su historia en su corazón y también será expuesto delante de todos para poder
glorificar al Señor. Amén. Creo que cada uno y que tiene su ministerio, Dios levantó de esa manera. Espero que de esa manera juntos podamos alabar y glorificar al Señor. Sí. Y tenemos la presentación especial de cuerdas instrumentales. Y de esta manera vamos a deleitarnos con la alabanza y que nos van a interpretar y las jóvenes. Amén. Vamos a recibir con fuerte aplauso, por favor.
Muchas gracias. ¿Les encantó? Sí, una vez más el aplauso, por favor. De esta manera alabamos y glorificamos al Señor a través de las cuerdas instrumentales. Es una gran bendición para nuestra vida. Y quiero saludar a través de la transmisión y a través de las redes sociales, a través de los medios de radios. Espero que Dios les bendiga en este tiempo a través de la palabra. Ha llegado el tiempo más importante, ¿sí? Y de esta manera Dios nos bendecirá a través de la palabra. Por favor, a todos los asistentes, los presentes, les pido que puedan y poner en vibración su celular o en modo de avión para que no pueda interrumpir durante el desarrollo de la palabra, por favor. Asimismo, al finalizar la conferencia, posteriormente estaremos haciendo la entrega de certificados, ¿sí? Todos se han inscrito, ¿verdad? Todos de esa manera estarán recibiendo su certificado de participación. Dios nos bendice de esta manera por medio de la palabra. Sí, una vez más les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y por favor preparemos la Biblia, preparemos la agenda y de esta forma vamos a dar lugar al expositor principal. Vamos a invitar al pastor Kim Ki-seo, que nos visita desde Corea del Sur. Por favor, vamos a recibir con fuerte aplauso. 여러분 안녕하십니까? Muy buenas tardes a todos pastores. ELF에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. Primeramente estoy muy agradecido, ¿no? Todos los pastores líderes que están participando en CLF. 오늘 여러분이 말씀을 통해서 하나님 앞에 큰 은혜를 입었으면 좋겠습니다. Espero que a través de esta palabra de Dios reciban, ¿no? La gracia de Dios. 먼저 성경을 읽겠습니다. Primero vamos a buscar la Biblia. 이사야 55장 1절부터 9절까지 읽겠습니다. Isaías capítulo 55, ¿no? Desde el versículo 6 hasta el versículo 9 voy a leer. Isaías capítulo 55, ¿no? Desde el versículo 6. Y buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 여러분 예수님은 이 땅에 구원자로 오셨습니다. Jesucristo vino en esta tierra, no como Salvador. 여러분이 정확하게 그 구원자를 알게 되시면 하나님 앞에 분명하게 구원을 받을 수가 있습니다. Ustedes conociendo exactamente este Salvador, ¿no? Entonces pueden recibir la salvación ante Dios. 사도행전 13장은 이렇게 이야기를 합니다. El libro de Hechos capítulo 13 dice, 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 제사함을 얻는 이것이라고 이야기합니다. conocerás y a través de ese hombre recibirá la salvación. 그래서 우리가 알아야 될 것은 이 사람을 정확하게 알아야 합니다. Por eso debe conocer este hombre. 여러분 예수님을 정확하게 안다는 것은 굉장히 중요합니다. Conociendo claramente Jesucristo es muy importante. 그래서 여러분 구원은 예수님 편에서 만들어 주는 겁니다. La salvación es de parte de Jesucristo hace. 대부분 사람들이 내가 죄를 안 짓고 깨끗하게 사는 것을
착각을 하는데요. Muchas personas se confunden, ¿no? Él mismo hace muy bien, también trabaja buena obra, así en esa manera va a recibir la salvación. Piensa. 여러분 구원은 내가 착하게 살고 성실하게 사는 거하고는 상관이 없습니다. La salvación, no, ninguna relación tiene uno que hace bien, también ayuda a las personas. 여러분 구원은 구원자로 말미암아 만들어지는 겁니다. La salvación a través de un Salvador puede recibir. 여러분 구원자가 구원해 주면 우리는 구원을 받는 거고요. El Salvador salvando a nosotros podemos ser salvos. 구원자가 구원의 은혜를 베풀지 않으면 우리는 길이 없습니다. El Salvador no da su gracia a nosotros, no tenemos la solución. 여러분 마태복음 7장은 이렇게 이야기를 하죠. San Mateo capítulo 7 dice, 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요라고 말합니다. todo el que Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. 내가 주의 이름으로 선지자 노릇도 했다라고 이야기를 합니다. Como está escrito, por nombre de Señor profetizamos. 또 권능을 행하고 귀신을 쫓아냈다고 이야기를 합니다. También por nombre del Señor echamos demonios y milagros. 여러분 근데 정작 예수님은 그들을 향하여 불법을 행하는 자들이라고 이야기했습니다. Pero verdaderamente es Cristo como dijo a ellos, apartaos de mí los maldadores. 그러니까 구원은 내가 어떻게 해서 만들어지는 것이 아니라는 거죠. Por eso la salvación no depende de mi persona. 구원은 구원자에 의하여 이루어지는 겁니다. La salvación a través de el Salvador puede recibir. 내가 만일 물에 빠져 있을 때, Por ejemplo, mi persona está ahogándose en el río. 내가 스스로 그 수영을 할 수 없으면 그 빠져 죽어야 되는 거예요. El que no puede nadar bien, ¿verdad? No tiene que morirse en el río. 그런데 구원자가 물에서 나를 건져주면 물에서 구원받았다라고 할 수 있는 거예요. Pero un Salvador que nada muy bien rescatando del río, esta persona recibe, notifica, yo he recibido la salvación. 여러분 우리 인간은 죄에 빠져 있었다라고 이야기를 합니다. Porque nosotros, todos los hombres estaban ahogándose en el pecado. 여러분 구원자로 오신 예수님은 죄에서 우리를 건져주기를 원합니다. Entonces nuestro Señor Jesucristo desea salvarnos dentro de nuestros pecados. 그래서 성경은 우리에게 분명하게 그 구원자로 말미암아 이루어지는 것을 말씀하고 있습니다. Por eso la Biblia claramente explica a nosotros, a través de un Salvador podemos ser rescatados y salvos nosotros. 로마서 4장 5절은 이렇게 이야기를 합니다. Romanos capítulo 4 dice, 이 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다라고 하십니다. aunque no trabajó, pero el que justifica creyendo en él es justo. 여러분 일을 잘하고 경건하게 사는 사람을 의롭다라고 하면 굉장히 말하기가 쉽습니다. Entonces, trabaja bien, luego él es como es muy buena persona hablando justo, muy fácil, ¿verdad? ¿No? Hablar. 근데 내가 주의 일을 막 그렇게 잘 하는 사람도 아니라는 거죠. Pero mi persona no hace muy bien fielmente al trabajo del Señor. 또 내가 막 죄도 짓고 잘못하고 실수도 하고 그런 여러 가지 것들이 있다 할지라도 aunque tenemos, ¿verdad? No, nuestras equivocaciones, errores cometidos, también pecados. 그런 사람을 하나님이 의롭다라고 하십니다. Entonces, hacia estas personas que han cometido, Dios dice que justos. 그러려면 그 사람을 의롭다라고 하신 그 하나님을 믿는 믿음을 하나님이 의로 여기셨다고 이야기를 합니다. Entonces, esta persona que creen en Dios que está hablando hacia nosotros justos, ¿verdad? No, esta fe dice la justicia de Dios. 그래서 성경은 우리가 생각하는 거하고 굉장히 차이가 있습니다. Por eso la Biblia dice no muy diferente que nuestros pensamientos. 그래서 내 생각과 너의 생각은 다르다라고 이야기를 합니다. Por eso mis pensamientos, tus pensamientos diferente dice. 나는 오늘 여러분들이 하나님의 말씀 앞에 이렇게 이끌려 오기를 원합니다. Esta tarde me gustaría ustedes que como escucha la palabra de Dios. 여러분이 어떤 생각을 가지고 있다 할지라도 그 생각을 내려놓고요. Aunque ustedes cualquier pensamiento tiene en ese momento, pero despojando sus pensamientos. 말씀이 뭐라고 하시는지 그 말씀 앞에 여러분이 귀를 기울이게 되기를 바랍니다. Espero que usted escuche atentamente la palabra de Dios que dice hacia nosotros. 하나님이 의롭다 하면 의롭다라고 받아들여야 합니다.
Y Dios dice que justificado a nosotros debería recibir esta palabra de Dios. 하나님이 악하다고 하시면 악하다라고 우리는 받아야 되는 거죠. Dios dice que somos malos, entonces debe aceptar esta palabra. 그래서 악한 인간이 하나님의 그 말씀을 통하여 우리가 의롭게 되는 것을 성경은 이야기하고 있습니다. Por eso un hombre malo aceptando la palabra de Dios puede ser justo. La Biblia así explica. 그래서 가능하면 제가 성경을 찾아가면서 이야기를 좀 드리려고 합니다. Por eso yo voy a buscar diferentes partes de la Biblia, quiero explicar a ustedes. 그래서 여러분들이 성경을 좀 찾아가면서 한번 이야기를 이 말씀을 들었으면 좋겠습니다. Por eso yo voy a buscar diferentes partes de la Biblia. Usted también puede acompañar, ¿no?, a mi persona. 여러분 모든 어떤 짐승들은 보면 본성이 있죠. Todos los animales tienen su como carácter origen. 예를 들어서 다람쥐는 나무를 잘 타는 어떤 이런 본성을 갖고 있습니다. Entonces un animal que sube a los árboles, ese le gusta su carácter subir los árboles. 다람쥐가 그 나무 타는 것을 배워서 잘 탑니까? 그냥 날 때부터 그런 어떤 나무를 잘 타는 이런 본성을 갖고 있습니까? Entonces un animal que sube, ¿no?, ¿verdad?, vive dentro de árbol subiendo, ¿no?, desde nacimiento recibió este carácter, origen, o después de nacer aprendió por si está subiendo los árboles. 그거는 뭐 천부적인 소질이에요. En verdad, esa habilidad que Dios ha dado a ese animal. 어머니 뱃속에 태어난 아기는 뭘 잘합니까? Un bebé que recién nacido de su madre, entonces dentro de su vientre de la madre, ¿qué hace bien? 그 엄마의 젖을 빨아먹는 그걸 굉장히 잘하는 거예요. Entonces cuando nació, ¿verdad?, no, entonces chupando como el pecho de su madre hace muy bien. 예를 들어서 가르쳐서 이 아이가 젖을 먹는다면 아마 굶어 죽었을걸요. Por ejemplo, ¿no?, enseñando a ese bebé que ya chupar su pecho de su madre, enseñando en esa madre cuando nació va a morir ese bebé. 아이는 젖을 빨 수 있는 특별한 어떤 재능을 가졌습니다. Un bebé recién nacido, ¿verdad?, tiene como una habilidad, una capacidad para chupar al pecho de su madre. 여러분 여러분이 독사와 꿀벌을 잘 아시죠? Ustedes saben como un serpiente, luego también aves. 예를 들어서 이제 코브라 같은 경우는 굉장히 어떤 독을 막 물면 독이 나옵니다. Entonces un serpiente muerde, entonces de su boca sale veneno. 그러면 코브라가 사람을 꽉 물 때 어떤 방법으로 무는지 그거와 상관이 없습니다. Entonces un serpiente cobra, ¿verdad?, no muerde. 코브라는 물면 사람에게 치명적인 어떤 독이 나옵니다. Ese serpiente muerde al hombre y sale veneno, ¿no?, de este serpiente. 예를 들어서 코브라가 내 저 사람을 죽일 마음이 없다 할지라도 물면 그 사람이 죽게 됩니다. Por ejemplo, ese serpiente, aunque no tiene deseo de matar un hombre, pero cuando muerde, muere a través de su veneno. 여러분 그 권총도 마찬가지죠. Igual es un pistola. 권총을 저 사람을 죽일 목적으로 쌀 수도 있고요. Entonces esa pistola tiene un propósito para matar otra persona. 아이들이 장난치면서 이제 쏠 수도 있어요. Los niños quieren jugar, mientras jugando también puede disparar y puede matar. 옛날에 이제 그 동생이 형에게 권총을 이 가슴에 대고 야 이거 한번 쏴볼까 하고 이야기를 했습니다. Un día un hermanito menor que como apuntando a su hermano mayor estaba jugando con una pistola. 그래서 동생아 이거 살살 쏴야 돼 하고 말했어요. Hermano mayor dice, mi hermanito no tiene que ya disparar fuerte, no despacito. 근데 이제 그 방아쇠를 당겼어요. Pero ese su hermano menor y disparó hacia su hermano mayor. 근데 형이 이제 총에 맞고 죽었습니다. Su hermano mayor cuando recibiendo ese bala luego y se cayó. 죽으면서 마지막에 살살 쏘라니까 그렇게 이야기를 했다는 거죠. Por eso su hermano mayor antes de morirse dijo a su hermano menor, yo he dicho que haga como despacito. 여러분 총의 위력은 누가 자꾸 쏘든지 쏘면 그 총의 어떤 위력이 다 나타나는 거예요. Porque el poder de como pistola, no cualquier persona disparando puede ver ese poder verdadero. 할머니가 쏘도 능력이 나타나고요. Una abuela aunque disparando puede ver el poder de ese pistola. 어린 아이들이 쏘아도 총의 능력이 나타납니다. Aunque un niño también dispara puede ver ese poder. 누가 총을 쏘든 그 능력은 나타날 수밖에 없습니다.
cualquier persona dispara y puede ver ese poder de ese pistola. 그게 이제 총의 능력이죠. Entonces eso es el poder de este como pistola. 총을 이제 악한 마음을 가지고 쏘던 선한 마음을 가지고 쏘았던 쏘면 맞으면 죽습니다. Aunque disparo con un corazón bueno o un corazón malo, cuando dispara ya esta persona muere. 여러분 그렇지 않습니까? Es cierto, ¿verdad, hermanos? 여러분 이게 총의 능력이죠. Eso es el poder de un como pistola. 여러분 우리는 우리 자신에 대하여 잘 모르는 것들이 참 많습니다. Hermanos, nosotros en verdad no conocemos bien nosotros mismos. 내가 양심껏 좋은 마음을 가지고 일을 하면 그건 잘했다고 생각을 하죠. Según mi conciencia, buen corazón trabajando dice que hizo bien. 그러나 하나님의 눈에 비춰진 어떤 우리 인생의 모습을 보면 그렇지 않습니다. Pero los ojos de Dios mirando a los hombres no es así. 네가 어떤 마음을 가지고 했다 할지라도 내 마음이 아니라면 그건 가짜라고 이야기를 합니다. Aunque tu buen corazón hizo, pero no recibiendo el corazón de Dios, eso es mentiroso. 그래서 사람으로 말미암은 그것을 하나님은 하지 않죠. Entonces la obra que a través de los hombres, esa obra no recibe Dios. 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이라고 이야기를 합니다. Algún camino mirando los hombres es muy recto, bueno, pero por los ojos de Dios es la muerte. 여러분 그러니까 내가 어떤 성실하고 진실한 마음을 가지고 하면 내가 잘했다는 생각을 갖습니다. Y alguna persona echando todo el corazón, buen corazón, ¿verdad? No se siente, estoy haciendo bien. 그러나 하나님의 생각은 우리 생각하고 다릅니다. Pero pensamiento de Dios es muy diferente que nuestros pensamientos. 만일 너로 말미암았다면 그것은 능력은 아니라고 이야기를 하는 거죠. Entonces la obra, esa obra a través de usted humanos no es bueno. 그래서 내가 만든 것과 하나님이 만든 것은 근본적으로 다릅니다. Y por eso la obra de nosotros, luego la obra de Dios totalmente diferente. 저는 한국에서 왔습니다. Yo vine de Corea del Sur. 네, 한국에서 만든 제품을 Made in Korea 이렇게 이야기를 합니다. Los productos han hecho de Corea, ¿verdad? No, made en Corea, así dice. 한국에서는 굉장히 어떤 좋은 제품들을 참 많이 만들어냅니다. En Corea verdaderamente produce, ¿verdad? No muchos productos buenos. 특히 이제 그 전자 제품 이런 것은 굉장히 잘 만듭니다. Sí, especialmente electrodoméstica, ¿verdad? No, Corea hace muy bien. 근데 이제 만일 볼리비아에서 만든 제품은 Made in Bolivia 그렇게 이야기를 하겠죠. Pero cuando hace aquí en Bolivia, ¿verdad? No sale made en Bolivia. 그건 잘 만들었던 못 만들었던 볼리비아 제품입니다. Aunque hizo bien o no hizo bien, pero made en Bolivia, ¿no? Así dice. 그렇지 않습니까? Es cierto, ¿no? Todos. 볼리비아는 감자가 참 잘 된다고 이야기를 합니다. Escuche que aquí en Bolivia produce mucho papas, ¿verdad? ¿No? 한국은 감자가 잘 안 돼요. En caso de Corea no produce bien en Corea. 근데 한국은 뭐 만드는 걸 좀 잘하는 것 같아요. Pero en Corea elabora muy bien. 그래서 IT 뭐 어떤 강국이라고 이야기. Por eso Corea muy desarrollado, ¿verdad? Esa parte computaciones, IT. 그래서 내가 만든 것과 하나님의 만든 것은 달라요. Por eso las cosas que he hecho de nosotros, de Dios, totalmente diferente. 내가 만든 것은 내가 만든 거고, Las cosas que hice mi persona es mío. 하나님이 만든 것은 하나님의 것이에요. Las cosas que he hecho de Dios es de Dios. 그래서 정확하게 내가 만든 것이 아닌 하나님의 만든 것으로 우리가 은혜를 입게 되기를 원하십니다. Por eso Dios desea que haya la gracia de Dios a través de las cosas hechas de Dios. 사실 성경은 하나님의 어떤 세계를 기록하고 있잖아요. La Biblia verdaderamente está escrito las cosas de Dios. 그래서 내가 잘하느냐 못하느냐 그것을 내려놓고 하나님의 말씀 앞에 우리는 은혜를 입어야 합니다. Por eso mi persona hizo bien o no hizo bien, eso ya un lado dejando nosotros hablamos las cosas que he hecho de Dios. 여러분 창세기 3장에 보면 아담과 하와가 나옵니다. El libro de Génesis capítulo 3 sale Adán y Eva. 그들이 어떤 사단의 음성을 듣고 그들의 어떤 부끄러운 부분이 드러나게 되죠. Ellos escuchando la voz de Satanás como se manifestó sus defectos. 그때 아담과 하와가 만들어 입었던 옷이 무화과 옷이었습니다. En aquel momento, ¿verdad? No, Adán y Eva hecho como una ropa de higuera.
자, 무화과 옷은 아담과 하와가 만들었던 옷입니다. Ese vestido de higuera, ¿quién hizo? Adán y Eva hizo. 하나님은 아담과 하와가 그들은 분명히 이렇게 이제 그 무화과 옷으로 치마를 만들어서 입었다라고 이야기합니다. La Biblia dice a través de vestido de higuera han hecho, ¿verdad? No, Adán y Eva está cubiertos. 근데 아담과 하와가 봤을 때 그들은 치마를 만들어 입었습니까? 안 입었습니까? Y según la vista de Adán y Eva, ellos como han hecho, han cubierto bien. 그들은 입었다고 말을 하겠죠. Porque ellos como van a decir, ¿verdad? No, nosotros ya hemos cubierto bien. 그런 아담과 하와를 하나님은 이제 불러냈습니다. Entonces Dios llamó a Adán y Eva. 아담아 네가 어디에 있느냐? Adán, ¿y dónde está? 아담아 네가 어디에 있느냐? Ya, Adán, ¿dónde estás? 하나님 내가 두려워하여 숨은 나이다라고 이야기를 합니다. Dios, estoy escondido por miedo, no tengo miedo. 그들은 분명히 옷을 만들어서 그들의 부끄러운 부분을 가렸습니다. Claramente ellos hicieron como vestido de higuera, luego según su vista está cubierto bien. 그러나 하나님의 말씀 앞에 그들을 세워놓고 보니까 부끄러운 거예요. Pero ya presentando ante la palabra de Dios, ellos se sienten, tenía mucha vergüenza. 하나님 내가 부끄러워 동산나무 뒤에 숨었다라고 그들은 이야기합니다. Dios, estoy escondido porque tengo vergüenza y miedo. 우리가 정확하게 하나님 앞에 서면 우리의 것들이 다 드러날 수밖에 없죠. Verdaderamente nosotros presentando ante Dios va a manifestar todas las cosas. 하나님은 사람으로 말미암은 것들을 거절합니다. Dios rechaza como las cosas que he hecho por los hombres. 이제 그들은 정말 어떤 절망 속에 있을 수밖에 없었죠. En verdad ellos solamente tenían desesperanza. 그들은 두려움 속에 있을 수밖에 없었습니다. También tenía que estar dentro del miedo. 그런 아담과 하와를 하나님은 불러냈습니다. Dios llamó a ellos Adán y Eva. 그들이 이제 부끄러운 어떤 그 모습을 가지고 하나님 앞에 설 수밖에 없었습니다. Entonces ellos presentaron ante Dios con su vergüenza. 그래서 그런 그들에게 여호와 하나님이 가죽옷을 지어 입혔습니다. Entonces Dios ha dado otro vestido como un túnica de animal. 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입혔다고 이야기합니다. Dios se puso como un túnica de un animal para Adán y Eva. 자, 여러분 무화과 옷은 아담이 만들었습니다. Vestido de higuera y Adán hizo. 가죽옷은 누가 만들었죠? Pero ese túnica, ¿quién hizo? 하나님이 만들었습니까? Dios hecho, ¿verdad? 예, 맞습니다. Es cierto. 여러분 거기에서 보면 내가 만든 옷이 나오고 하나님이 만든 옷 두 가지가 나오죠. En la Biblia sale dos vestidos, no hizo de Adán, luego hizo de Dios. 하나님은 하나님이 만든 옷으로 우리에게 오기를 원하시는 거죠. Dios desea poniendo como el vestido que hizo Dios, luego presenta ante Dios. 여러분 가죽이 나오려면 반드시 한 어떤 생명이 죽어야 됩니다. Hermano, para que salga una túnica, ¿verdad? No, un animal debe morir. 뭐 양이나 소나 이런 어떤 짐승이 죽어서 가죽을 남기는 거죠. O una oveja, o una cabra, o una vaca debería morir, así sale una túnica. 그러니까 한 생명의 죽음으로 아담과 하와의 어떤 허물을 가려주는 이야기입니다. Entonces, a través de como la muerte de una vida, ¿verdad? No, así salió, así cubrió ese vestido para Adán. 여러분 이제 결국 이제 예수님이 우리를 위하여 죽으심으로 말미암아 우리의 죄를 가려주는 어떤 그림자라고 할 수 있습니다. Eso es una sombra. Jesucristo murió por la muerte de Cristo, cubrió nuestros defectos, vergüenzas. Eso está hablando. 여러분 우리의 죄를 가리는 것은 우리 스스로 절대 불가능합니다. Entonces, cubrir nuestro pecado nosotros mismos es imposible. 정확한 예수 그리스도가 우리를 가려줄 때 가능한 거예요. Verdaderamente es Cristo cuando tapando, cubriendo, recién podemos ver ese efecto. 자, 그래서 예수님의 것으로 우리가 하나님 앞에 당당히 설 수가 있는 거예요. Por eso nosotros podemos presentar ante Dios valientemente por las cosas que he hecho de Dios. 마태복음 22장에 보면 천국은 마치 그 혼인 잔치를 베푼 어떤 인과 같으니라는 말씀이 있습니다. San Mateo capítulo 22, ¿no? El reino de los cielos como un rey preparó la boda, fiesta de boda. 자, 임금님의 아들 혼인 잔치인데 거기에서 사람을 청해서 혼인 잔치에 오도록 만듭니다.
Esa fiesta es la boda del hijo de un rey, estaba preparando todas las cosas. 거기에서 시작은 천국은 마치 이렇게 시작을 합니다. Ese libro, cómo empieza el reino de los cielos, como esa historia. 자, 이제 두 종류의 사람들이 거기도 나옵니다. Entonces ahí sale dos tipos de personas. 한 종류의 사람은 하나님 앞에 그 잔치집에 참여를 해서 큰 은혜를 입고요. Una clase de personas participando de esa fiesta de boda del rey recibe la gracia. 한 종류의 사람은 버림을 당하게 됩니다. Otra clase de persona fue desechado. 여러분, 하나님의 이런 말씀을 우리에게 보여주시는 것은 우리도 이게 하나님 앞에 설 수 있는 그런 은혜 앞에 서야 한다는 거죠. ¿Y por qué Dios muestra esta palabra, esa historia? Nosotros también debemos presentar ante Dios. 임금님 아들 혼인잔치기 때문에 사람들을 많이 청해서 초청을 했습니다. Esa fiesta del hijo de un rey, por eso mucha gente llegaron. 근데 이제 뭐 특별하게 준비한 것이 없어서 사람들이 잔치집에 참석을 하게 된 거죠. Entonces ahí esa fiesta está preparado muy bien, muchas cosas. 자, 거기에 참석하는 사람들에게 본인 잔치집에서 그들에게 예복을 준비해 줍니다. Entonces para los participantes en esta boda, entonces como ese rey ha preparado, 여러분, 예복을 준비하는데 잔치집에서 준비를 했습니다. entonces esta casa del rey ha preparado los vestidos para los participantes. 그러면 여러분, 거기 들어가는 사람이 뭐 어떤 옷을 입었든지 그 옷을 벗고 이 옷을 입고 가야 합니다라고 잔치집에서 말을 하는 거예요. Entonces la casa que está preparando, la casa del rey está explicando, aunque ustedes han puesto cualquier vestido, pero despojando sus propios vestidos, debe poner este vestido que el rey preparó. 여러분, 그 옷은 그 이사야 61장을 보면 구원의 옷이라고 이야기를 합니다. Entonces este vestido, Isaías capítulo 61 dice vestido de la salvación, dice. 그러니까 이제 아마 이제 천국 그 앞에 설 때 그 무지기들이 다 이제 확인을 하겠죠. Ya presentando ante la puerta del cielo, entonces los porteros no van a chequear. 구원의 옷을 입고 들어오는지 아닌지를 정확하게 이렇게 구별을 하겠죠. Porque va a distinguir, ¿verdad? Este vestido de la salvación o no. 그래서 예복, 그 잔치집에서 주는 예복을 입고 들어간 사람은 임금님의 아들 잔치에 참석을 하게 된 거예요. Entonces la casa de Dios ofrece ese vestido que preparó el rey. Ellos pueden entrar. 그러나 이제 거기에 예복을 입지 않는 어떤 한 사람이 왔었죠. Pero una persona que no han puesto ese vestido que el rey preparó y vino a esta 이 fiesta. 사람은 예복을 입지 않는 거예요. Esta persona ya no ha puesto este vestido que preparó el rey. 아마 여러 가지 이유가 있었겠죠. Porque esta persona tiene muchas razones. 내가 입고 있는 옷은 저 옷보다도 좋은 것 같아. Me parece que ese es mi vestido propio más mejor que este vestido que preparó el rey. 내 옷은 얼마나 이렇게 열심을 내고 얼마나 사람들이 좋아하는지 몰라. A mi propio vestido yo eché mucho mi corazón. Luego la gente también le gusta. 그래서 자기가 만든 그 옷에 대하여 굉장히 자부심을 갖고 있었어요. Por eso este hombre tiene orgullo acerca de su propio vestido. 여러분, 하나님 앞에는 내 것으로 결코 설 수가 없습니다. Ante Dios ya no podemos presentar por nuestras propias cosas. 그래서 이제 잔치에 이제 모든 사람이 다 이렇게 이제 앉았습니다. En esa fiesta mucha gente estaban. 임금이 이제 참석한 사람들을 다 이제 둘러보게 됐습니다. Entonces el rey también como paseando, mirando todos los participantes de esa boda. 당신은 어떻게 예복을 입지 않고 들어왔습니까? Luego preguntó a ese hombre, ¿usted por qué sin vestido puede entrar en mi 그 fiesta? 사람이 이제 그때 자신을 깨닫게 된 거예요. En ese momento ese hombre puede dar la cuenta. 내가 입고 있는 옷은 저분들이 입고 있는 옷하고 다르구나. A mi propio vestido muy diferente que este vestido que preparó el 그래서 rey. 그분이 이제 할 말이 없는 거예요. Entonces ese hombre no puede hablar nada. 그래서 바깥 어둠에 던져버렸습니다. Por eso fue desechado en la oscuridad. 여러분, 구원의 옷은 예수님이 우리에게 만들어주는 거예요. El vestido de la salvación Jesucristo hace para nosotros. 여러분, 예수 그리스도가 준비해 주신 것으로 우리가 하나님 앞에 설 수 있도록 만들어놨어요. Dios hecho, ¿verdad? No recibiendo las cosas que hecho por Dios de Jesucristo, nosotros así podemos presentar. 그래서 오늘 제가 이제
제목을 그 이사야 55장을 제가 선택하게 됐습니다. Por eso esta tarde no yo decidí esta palabra, no Isaías capítulo 55. 55장 7절을 보면 Isaías capítulo 57, el versículo 7. 자, 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라고 이야기합니다. Dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. 그 생각을 버리고 여호와께 돌아오라고 말씀을 합니다. Botando el pensamiento, recién vuelva a Jehová, dice. 여러분, 하나님의 생각과 인간의 생각이 얼마나 차이가 있겠습니까? Hermano, ¿qué diferencia tendrá el pensamiento de Dios, pensamiento de hombres? 여러분, 우리가 하나님 앞에서는 우리의 생각을 버리고 말씀 앞에 우리가 접근을 해야 되잖아요. Entonces, botando nuestros propios pensamientos, tiene que acercarse de Dios. 그런데 말씀을 듣지 않고 자기 생각을 따라 사는 사람이 악한 사람이죠. Pero no escuchando la palabra de Dios, luego sigue su propio pensamiento, ellos malos. 그래서 성경은 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 돌아오라고 이야기합니다. Por eso la Biblia dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuelva a Jehová. 오늘 여러분이 여러분의 선한 것, 여러분의 성실한 것으로 하나님 앞에 서려고 하면 그건 악인의 길입니다. Entonces su propio buen corazón, su buena conciencia quiere presentarse ante Dios, eso es malos. 나로 말미암아 하는 모든 것들은 하나님의 악인의 길이 그렇게 이야기를 하십니다. Porque todas las cosas ha hecho por mi propia persona, ¿verdad? Eso es malo, dice Dios. 그래서 여러분 내 생각을 버리고 Por eso ya dejando nuestros pensamientos, 하나님의 말씀 앞에 이끌림을 받기를 원하는 것이죠. Dios desea recibir la guía de Dios, la palabra. 여러분 사람은 하루에 5만 가지 생각이 올라온다고 이야기를 합니다. Alguien dice, ¿no? Un día en el hombre 50,000 pensamientos surge, dice. 나는 세보지는 안 했습니다만은 어떤 사람들이 그렇게 이야기를 하더라고요. Claro, yo no conté, ¿no? Mis pensamientos, ¿verdad? Pero algunos así está diciendo. 한국 사람들은 5만 가지 생각이 올라온다 이런 이야기를 많이 하고 있습니다. Los coreanos, como conversando naturalmente, habla en esa manera así, como 50,000 pensamientos tiene. 금방 좋았던 생각이 또 돌아서고 나면 그 싫은데 하고 이렇게 뭐 싫게 보일 때도 있죠. Sí, ahora estaba muy contento, ¿verdad? No, pero pasando poco tiempo ya cambia rápido su corazón. 그래서 사람의 생각은 하나님이 고쳐서 쓸 수가 없다라고 이야기합니다. Por eso Dios dice, ¿verdad? No puede arreglar el pensamiento de hombres. 여러분 뭐 고물차는 고쳐서 쓸 수 있는 차가 있죠. Un auto chatarra, ¿verdad? No de vez en cuando arregla, no repara, así puede reusar. 근데 고쳐서 쓸 수 없으면 버리고 새 차로 바꿔야 합니다. Pero cuando llega, ¿verdad? No se puede reparar más, entonces tiene que botar luego comprar nuevo auto. 여러분 하나님은 인간의 생각을 보시고 그 버리라고 이야기합니다. Dios mirando los pensamientos de hombres dice, ya bota, dice. 네 생각은 고쳐서 쓸 수 없어. Porque tus pensamientos no puede reparar. 그래서 새롭게 예수님의 말씀을 따서 살아가도록 만들어놨습니다. Por eso Dios hecho nuevamente, no recibiendo la palabra del Señor Jesucristo. 여러분 이제 그것이 이제 하나님 바라는 마음이죠. En verdad eso Dios desea. 하나님이 우리 인생을 보시면서 정말 매로 만든 흔적밖에 없고 Por eso Dios mirando a los hombres, 터진 거, 강한 거 이런 것으로 가득 차 있다라고 이야기. heridos, podridos, solamente está lleno por estas cosas en el hombre. 그리고 또 뭐 연약하고 부족하고 흠이 있고. Luego frágil, débil y defectuosos. 행위가 부패한 자식이라고 이야기하지 않아요? También la obra de humano también podridos. 또 뭐 음녀의 자식이라고 이야기를 합니다. También el hijo de también malos. 그러니까 어느 것 하나 하나님의 눈에 쓸만한 것이 없는 거예요. Entonces ninguna cosa de los hombres no puede usar. 여러분 우리가 이제 행악의 종자 그런 이야기를 많이 들었죠. Sí, muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Somos la semilla de maldad. 모든 어떤 여러분 식물은 씨가 있는 것처럼 Todas las cosas tiene, ¿verdad? No como su origen. 사람은 행악의 종자라고 그렇게 보고 있습니다. El hombre dice la semilla de maldad, dice. 그러니까 여러분 이게 사람은 신분 자체가 죄인의 신분이라는 거예요. Por eso el origen de los hombres, ¿verdad? No la semilla de maldad.
내가 뭐 노력해서 죄인이 된 것이 아니고 Aunque nosotros esforzamos para ser pecadores, no es así. 그냥 자연스럽게 죄인이 됐습니다. Naturalmente hemos sido pecadores. 죄인은 선하게 산다고 어떤 그 모양이 달라지는 것도 아닙니다. Entonces, un pecador, si haciendo buena obra, tampoco puede cambiar. 그래서 우리가 내 것을 버리고 하나님의 것을 우리가 받아들이는 길밖에 없습니다. Por eso nosotros, ¿qué podemos hacer? Botando nuestras propias cosas, recibir las cosas de Dios. 죄는 내가 안 지으려고 발버둥을 쳐야 되는 것이 아니고 내가 죄를 이길 수 없는 사람인 것을 우리는 알아야 합니다. No debe tratar, no voy a cometer pecado, no voy a cometer pecado. Debe reconocer mi persona, otra vez voy a cometer pecados. 인간은 죄인의 신분이기 때문에 그렇습니다. Porque el hombre es la semilla de maldad. 여기서 벗어나려면 여러분 예수님이 우리를 그곳에서 끌어내주는 그것 말고는 없습니다. Ya para despojarse de ese lugar, solamente es Cristo tiene que rescatarnos. 여러분이 오늘 경건하게 살고 또 여러분이 일을 많이 해서 하나님의 자녀인 법은 없습니다. Esta tarde ustedes tratando, ¿verdad? No haciendo buena obra, ¿sí? También echando todo el corazón quiere ser el hijo de Dios, no se puede hacer de esa manera. 여러분 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없다라고 이야기하죠. Que ningún hombre será justificado por la obra de la ley. 여러분 그건 하나님으로 말미암아 우리가 은혜를 입는 길밖에 없습니다. Y solamente por la gracia del Señor Jesucristo podemos recibir la gracia. 로마서 1장 29절을 한번 찾아보시기 바랍니다, 여러분. Romanos 1:29 vamos a buscar. Romanos 1:29 voy a leer. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 자, 여러분 지금부터 이제 성경을 좀 찾아가면서 말씀을 드리겠습니다. Ya, hermano, desde ahora vamos a buscar no diferentes partes de la Biblia. 괜찮죠? ¿Está bien, hermanos? 제가 결정했으니까 할 수 없습니다. 여러분 따라와야 합니다. Porque yo ya he decidido, no importa, usted tiene que seguir nomás a mí. 자, 1장 29절은 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한다라고 이야기합니다. Romano 1:29 que dice toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias. 시기, 살인, 분쟁, 악독이 가득하다라고 이야기를 합니다. Lleno de envidia, homicidios, contiendas. 여러분 가득이라는 말은 어떤 이야기입니까? Ya, llenos, ¿qué quiere decir, hermanos? 볼리비아에는 가득을 어떻게 표현합니까? En caso de aquí en Bolivia, ¿en qué manera explica llenos? 여러분 이게 이제 우리는 주유소 가서 기름을 넣을 때 기름 가득 넣어 주세요. 이렇게 표현을 합니다. A mi persona, nosotros, ¿verdad? No yendo a gasolinería, no cuando pregunta cómo voy a echar gasolina, llenos, así yo hablo. 우리가 커피를 리필 받을 때 가득 주세요라고 이야기합니다. Y cuando nosotros pedimos la café, ¿verdad? No a alguien le gusta cómo llena mi café. 가득이라는 말은 100%를 이야기합니다. Llenar, ¿qué quiere decir? 100% está hablando. 그러면 여기에 이제 불의가 가득하다 이 말이에요. Aquí que dice llenos y maldades. 하나님이 우리 인생을 보실 때 불의가 가득하다라고 이야기했습니다. Cuando Dios miró a nosotros humanos, ¿qué dijo? Lleno de injusticia. 여러분 우리를 보고 하나님 그렇게 말씀을 하시는 거예요. Dios mirando a nosotros así dice. 가득한 자. Llenos dice. 자, 이제 이런 사람은 내가 이제 선하게 살고 착하게 살기 위하여 그렇게 노력해도 그건 아니 소용이 없습니다. Entonces, este hombre que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Aunque intenta, esfuerza, pero no puede. 이미 죄를 범한 자고. Ya ha cometido pecado. 여러분 이제 내가 그렇게 죄를 안 짓는 그 방법으로는 이미
100%기 때문에 불가능하다는 거죠. Desde ahora no quiere cometer pecado, trata, intenta, pero no se puede porque ya está lleno, dice. 그래서 이제 뭐 30절, 31절을 보면 계속해서 이제 그런 이야기들입니다. El versículo 30 y 31 sigue hablando en maldades. 자, 이제 32절은 이 같은 일을 행하는 자는 사형이라고 이야기합니다. El versículo 32 que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, 그러니까 사형에 해당하는 자라는 거예요. entonces estas personas deberían morir, dice. 죄의 싹은 사망이잖아요. Entonces la paga del pecado es la muerte. 그러니까 우리 인간은 이미 사망을 당할 수밖에 없는 인간으로 이미 결정됐습니다. Entonces nosotros todos humanos ya han decidido, son dignos de la muerte. 그러니까 내가 이제 죄를 이길 수 없습니다. Entonces mi persona no puedo vencer al pecado. 그래서 죄가 끄는 대로 끌려가는 거죠. Por eso cuando el pecado me arrastra, se fue arrastrado nomás. 그래서 이제 뭐 대부분 사람들은 안 그런 척하고 사는 거. La mayoría como fingiendo, ¿verdad? No fuera como ese tan malo. 내가 좋은 사람인 척. Si mostrando soy una buena persona. 내가 이게 그 뭐 깨끗하게 사는 사람인 척. Si fingiendo, ¿verdad? Una persona limpia. 우리가 이제 우리 자신을 그렇게 이제 보고 삽니다. Y así nosotros sí, mostrando a otra persona se está viviendo. 그러나 여러분 이것을 우리가 할 수 없기 때문에 하나님의 방법을 우리는 끌어와야 합니다. En verdad nosotros no podemos cambiar, por eso debemos aceptar la manera de Dios. 그래서 사람이 할 수 없는 그것을 하나님은 다 하실 수 있다라고 했습니다. Por eso por el hombre es imposible, pero por Dios todas las cosas posibles. 여러분 우리가 이제 사형을 당할 수밖에 없는 인간이지만 Son dignos de la muerte, ¿verdad? 하나님이 우리를 그곳에서 구원해 주실 수가 있다는 이야기죠. Pero la Biblia ¿qué dice? En ese lugar la muerte Dios puede rescatar nosotros. 여러분 그래서 하나님이 하시면 가능한 거예요. Por eso Dios y hace es posible. 여러분 그래서 이제 우리가 하는 방법에서 벗어나서 Por eso despojando nuestra propia manera, 우리가 하나님의 방법으로 우리가 이제 그 모든 것들을 받아들이는 수밖에 없습니다. entonces debe aceptar la manera de Dios. 이제 하나님이 어떻게 우리를 그곳에서 건져내 주시는지 그런 이야기들을 좀 하겠습니다. Entonces, ¿en qué manera Dios puede rescatar de estas digno de la muerte, verdad? 자, 여러분 이제 지금부터 굉장히 중요합니다. Ya, hermano, desde ahora muy importante ahora. 자, 이사야 38장 17절을 보시기 바랍니다. Isaías capítulo 38. (38장) 1절. 38, el versículo 17, voy a leer, Isaías 38, 17. Y aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 자, 여기 보면 이제 아주 중요한 이야기죠. Esa escritura ya mirando muy importante. 이사야는 이 문제를 이렇게 이제 보고 있습니다. Isaías mirando esta letra. 여러분 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하심이라고 이야기합니다. Amargura grande me sobrevino esa paz. 여러분 사람은 이제 어려움이 오면 어려운 것 속에 쉽게 빠지죠. Porque las personas cuando aceptan mirando las situaciones se sufre, ¿verdad? 그래서 어렵다고 사는 거예요. Por eso y dice, es difícil, no es difícil. 근데 여러분 뭐 여기에 보면 지금 고통도 있지만 또 뭐가 있습니까? 평안이 있잖아요. Pero en ese versículo amargura grande hay, ¿verdad? Pero hay también paz. 진짜 하나님을 믿는 사람은 보는 어떤 시각이 달라야 합니다. Un creyente verdadero en Dios debe tener su vista diferente manera. 그래서 이제 고통으로만 보는 것이 아니라 이건 평안을 만들어 주시는 거구나 이렇게 봐야 되겠죠. Entonces no solamente mirar amargura grande, entonces detrás de esa amargura grande, Dios va a dar paz también grande. 주께서 나의 영혼을 사랑했다라고 이야기합니다. Aquí Dios dice que amó a mis almas. 예,
여러분 내가 이제 멸망을 받을 수밖에 없는 그곳에서 우리를 사랑하는 주님이 그곳에서 우리를 건져기를 원하시는 거죠. Un lugar que debe fracasar, ¿verdad? Pero en ese lugar Dios rescata que ama a nosotros. 예, 주께서 나의 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이에서 건지셨고 Aquí Dios amó a mi alma, luego rescató, librar mi vida del hoyo de corrupción. 자, 그 이제 뒷부분이 있겠습니다. 나의 모든 죄는 주의 등 뒤에 던지셨나이다라고 말씀합니다. Y aparte atrás, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 자, 내 모든 죄가 주의 등 뒤에 던져졌다 이야기합니다. Mis todos pecados echaste tras tus espaldas, dice. 여러분 죄는 내가 어떻게 수습할 수 있는 길이 없어요. Entonces, mi persona no puedo solucionar mis pecados, 그래서 내가 아닌 하나님이 일하시게 되기를 원하시는 거죠. pero no soy yo, sino Dios desea trabajar. 야, 네가 못하니까 내가 해줄게. Ya tú no puedes hacer, por eso yo voy a solucionar. 율법의 행위로 불가능하기 때문에 새 언약을 내가 보내서 너희를 구원할게. Es imposible por la obra de la ley, por eso yo enviando mi manera voy a salvar a 이런 ustedes. 분명한 새로운 방법을 하나님 우리에게 주시기를 원하신단 말이에요. Entonces así en esta como nueva manera de Dios, Dios quiere salvarnos. 여러분 나의 모든 죄를 예수님의 등인 거예요. La Biblia dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 여기서 주의 등 뒤는 예수님의 등 뒤로 모든 죄를 넘기셨다는 이야기죠. Y tras tus espaldas, ¿qué quiere decir? Como detrás de Jesús está hablando. 자 이제 또 넘겨서 이사야 53장 6절을 보시겠습니다. De Isaías capítulo 53, el versículo 6. 53장 6절. De Isaías, sigamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 자 여기서 보고 있는 그 이사야 38장이나 53장 6절이나 비슷한 이야기죠. Isaías capítulo 38 también, ese capítulo 52, casi misma palabras. 자 여호와께서 Y Jehová, 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시켰습니다. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 그가 누구죠? Entonces aquí, él, ¿quién es él? 여러분 구원자로 오신 예수님을 이야기하고 있습니다. Vino como Salvador de nosotros, Jesús. 여러분 이사야는 예수님 오시기 전에 약 700년 전의 사람이죠. Entonces ese profeta Isaías, antes de venir Cristo, como 700 años atrás. 근데 Antes. 하나님의 말씀을 분명히 그는 이렇게 기록을 하고요. Pero como recibiendo el corazón de Dios, así está escrito en ese libro. 자, 우리 무리의 죄악을 그에게 시키셨다고 이야기를 합니다. Entonces cargó en él el pecado de todos nosotros. 우리 무리라는 것은요, 우리 무리에 대해서 이야기를 좀 하겠습니다. Todos nosotros, ¿qué quiere decir? 여러분 예를 들어서 이 건물 안에 있는 이것을 이제 우리는 무리라고 할 수가 있겠죠. Ya dentro de este edificio también puede decir no todos nosotros. 또 라파스에 있는 모든 무리들을 또 이야기할 수도 있겠죠. Y también dentro de la ciudad de La Paz puede decir no todos. 더 나아가서는 남미에 있는 모든 분들을 이야기하겠죠. Más adelante, ¿verdad? No, que toda la persona de Sudamérica también puede usar. 그러면 이제 더 나아가면 이제 이 지구상에 있는 모든 무리. Hablando más grande, ¿verdad? No todas las personas de esa tierra, ese universo. 이제 온 인류를 이야기하는 것이겠죠. En verdad, todas las personas del mundo está hablando. 자, 여기서 굉장히 중요한 것이 있는데요. En esa parte hay una cosa muy importante. 이 무리 속에 내가 포함됩니까? 아니면 빠집니까? Entonces, todos, en esta palabra, todos, ¿usted está incluido o está excluido? 여러분, 되게 반응이 좀 약하네요. Ustedes escuchando no reacciona bien, ¿verdad? ¿No? 예, 나를 포함한 인류의 모든 사람. Incluido mi persona, también todas las personas del mundo. 자, 그러면 우리 무리의 죄악을 지셨다고 이야기했죠. La Biblia dice cargó en él el pecado de todos nosotros. 누가 우리 무리의 죄악을 그에게 담당을 시켰습니까? ¿A quién cargó en él nuestros todos pecados? 여호와께서. Más Jehová dice. 여호와께서 우리 무리의 죄악을
예수님에게 담당시키셨다는 거예요. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. 여러분 우리가 우리 죄를 해결할 수 없는 그 모든 죄를 Porque nosotros mismos no podíamos solucionar nuestros pecados. 내가 막 그 저기 이 뭐 경건하게 살려고 발버둥을 쳐도 할 수 없었던 그 어떤 죄라 할지라도 모든 죄를 주님에게 담당을 했다는 거예요. Aunque me esforcé para vivir bien, ¿verdad? No, pero no podía. Entonces ese pecado Jehová dice cargó en Jesús. 자 그러면 내게 있던 죄가 누구에게로 넘어갔습니까? Entonces mis pecados ¿a dónde pasó? 자 하나님이 이렇게 보셨습니다. Ya Dios vio a nosotros. 자 이제 원래 이제 내가 가진 죄였습니다. Verdaderamente yo tenía mi pecado. 사람들이 갖고 있는 모든 죄였습니다. Ya cada persona tenía su propio pecado. 여러분 이게 이제 죄라고 합시다. Por ejemplo, eso es el pecado. 이게 시계입니다. Ese es mi reloj. 예를 들어서 말씀을 드리는 겁니다. Solo un ejemplo para ustedes, ¿no? 이게 이제 내 죄인데요. Eso es mi pecado. 개개인의 모든 죄가 다 넘어갔다는 겁니다. Entonces aquí la Biblia dice pecado de todos nosotros. Por eso nuestro todo pecado ya, pecado de todos nosotros. Por eso nuestro todo pecado ya cargó en Jesús. 여러분이 어떤 죄를 지었던 그 모든 죄가 예수님의 등뒤로 다 넘어갔다는 이야기죠. Entonces todos los pecados de ustedes, ese pecado ya cargó en Jesús. 자 그러면 내 책임입니까? 예수님 책임입니까? Entonces ya desde ahora ese pecado, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Mi persona o Jesús? ¿Mi persona o Jesús? 내 책임입니까? 예수님 ¿Ya 책임입니까? quién tiene, 내 책임입니까? 예수님 ya 책임입니까? quién tiene esa responsabilidad? ¿Mi persona mismo o Jesús? 여러분 이거 아주 중요합니다. Ya ese asunto es muy importante. 내가 죄를 책임질 수 없기 때문에 Porque yo no puedo solucionar mis pecados. 하나님이 예수님에게다 그 죄를 담당을 시켜버린 거예요. Por eso Jehová cargó en Jesús. 그리고 예수님이 책임을 지신 거예요. Luego desde ahora Jesucristo tiene responsabilidad. 아멘. Amén. 예수님이 책임을 졌습니다. Ya Jesucristo es responsable de nuestros pecados. 그래서 여러분 예수님이 그 책임을 지고 십자가에 못 박혀 죽으셔야만 했던 겁니다. Por eso Jesucristo, teniendo esa responsabilidad de nuestro pecado, tiene que morir en la cruz. 죄의 싹은 사망입니다. Porque la paga del pecado es la muerte. 죄는 반드시 심판을 통해서 그 죄에서 우리가 벗어날 수가 있습니다. Entonces el pecado sí o sí debe recibir el juicio. Así puede ser rescatado. 그래서 예수님이 책임을 지는 거예요. Y por eso Jesucristo está recibiendo esa responsabilidad. 여러분 죄는 내가 책임질 수가 없어요. Hermanos, nuestro propio pecado no podemos solucionar mí mismo. 여러분 피가 죄를 속하는 거예요. Hermanos, que la sangre misma hace remisión del pecado. 내가 죄를 이길 수 없기 때문에 예수님 와서 그 죄에 대한 책임을 져 주신 거예요. Porque no puedo solucionar mis pecados. Por eso Jesucristo vino luego y solucionó. 예수님은 Y solucionar, ¿sí? Y Hasta la muerte. 이 사실을 믿게 되기를 바라시는 거예요. También tanto desea que creamos en esa real, esa verdad. 여러분 믿습니까? ¿Ustedes creen en esto? 그래서 예수님이 책임을 졌습니다. Por eso Jesucristo ya cargó esa responsabilidad. 여러분 이제 좀 넘겨서 이제 신약에 와서 한번 보겠습니다. Entonces, vamos a pasar el libro de Nuevo Testamento. 베드로전서 2장 24절입니다. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 24. 2장 24절. Voy a leer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 자, 여러분 다 보셨습니까? Ya, ¿todos han leído ese versículo? 여러분 성경을 확인하시면 좋으실 것 같습니다. Me gustaría que usted pueda confirmarnos en su Biblia. 자, 우리의 모든 죄를 책임을 지신 예수님이 지금 십자가에 지금 못 박히는 장면입니다. Teniendo la responsabilidad de nuestros todos pecados, Cristo ya fue crucificado. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨다고 이야기를 합니다. Ya quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
여기도 담당하셨다고 하시죠. Y aquí dice, ¿verdad? No llevó, 죄를 책임을 지셨다는 거예요. que Él es responsable de nuestros pecados. 나무는 십자가를 이야기하고 Aquí el 있습니다. madero, ¿qué quiere decir? La cruz, hablando. 그분이 친히 십자가에 달리셔서 우리의 죄를 담당해 주셨습니다. Jesús mismo fue crucificado, luego ya solucionó. 그러면 여러분 예수님 십자가에 죽으셨습니까? 안 죽었습니까? Ya una pregunta a ustedes, ¿Cristo murió en la cruz o no murió? 예. 그러면 우리를 위하여 죄에 대한 심판을 완벽하게 다 이루었다는 거예요. Entonces, Cristo ya cumplió, ¿verdad? No perfectamente esa responsabilidad de nuestros pecados. 여러분 예수님이 그 모든 죄를 다 이루었다라고 이야기합니다. Entonces, a través de Cristo nuestros todos pecados. 그 뒤에 좀 넘겨서 요한 1서 Detrás también, primera de Juan capítulo 2, el versículo 1. 1서 2장 2절. Primera de Juan capítulo 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. 예, 2장 마지막 부분에는 온 세상 죄를 이하심이라고 이야기합니다. 아니 2장 2절 마지막 부분. El versículo 온 세상 죄를. voy a leer el versículo 2, capítulo 2 y 2. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice. 아유, 그러고 보니까 여기 다 나왔네요. Aquí está proyectando, ¿verdad? ¿No? Ustedes, se ve bien, ¿no? 저는 교회에서 그 성경을 찾아갈 때 이렇게 이제 뒤에 배경으로 이제 다 이렇게 찾아서 이렇게 띄워주거든요. En mi iglesia así nuestro está, ¿verdad? Así me ayuda, ¿no? Proyectando cuando yo leo la Biblia. 이게 내가 알았으면 이거 아주 편하게 말씀을 전할 수 있었는데 그랬네요. Así hubiera conocido aquí staff de Bolivia también así haciendo, ¿no? Y yo podría predicar bien, ¿no? 자, 2장 2절 마지막 부분에 보면 온 세상 죄를 이하심이라고 이야기합니다. Capítulo 2, el versículo 2, parte último que dice, todo el mundo. 여러분, 온 세상은 나를 포함한 온 인류를 통틀어서 말하는 겁니다. Todo el mundo, ¿qué quiere decir? Incluyendo mi persona también, todo el mundo, toda la persona está hablando. 그럼 여러분 포함됩니까? Entonces, ustedes también están incluidos. 나파스에 있는 분들 다 포함됩니까? Entonces, los de La Paz también, todo está incluido. 여러분, 모든 사람의 죄를 여러분 이하여 예수님은 못 박히셔야만 했단 말입니다. Entonces, el pecado de todos nosotros cargó en Jesucristo y debería crucificar y 그래서 morir. 우리는 그리스도를 여러분 구세주라고 이야기하는 겁니다. Por eso nosotros hablando Jesucristo es nuestro Salvador. 여러분 모든 사람을 위하여 십자가에 못 박히셔야만 했습니다. Jesucristo debe crucificar por el pecado de todos nosotros. 자, 요한복음 1장 29절 한번 찾아보겠습니다. San Juan capítulo 1, el versículo 29, vamos a leer. San Juan capítulo 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 자, 1장 29절은 뭐라고 이야기를 합니까? San Juan capítulo 1, 29, ¿qué dice? 여기 보면 여기도 마지막 부분에 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 이렇게 이야기합니다. Última parte ya vamos a ver, que quita el pecado del mundo. 어린 양으로 오신 예수님이 세상의 죄를 다 짊어졌다라고 이야기합니다. Jesucristo vino como un cordero de Dios, Él cargó todos nuestros pecados. 지금 제가 말씀드리고 있는 것은 같은 요절을 많이 찾아서 지금 말씀을 드리고 있습니다. Entonces, misma palabra estoy buscando, ¿no? En diferentes libros de la Biblia. 예수님이 세상의 죄를 짊어졌습니다. Jesucristo cargó nuestros todos pecados. 여러분 1장 29절에서 세상의 죄를 짊어지시고요. Capítulo 1, versículo 29, que dice el pecado del mundo. 2장, 3장, 4장, 5장, 6장, 7장, 8장 계속해서
여러분 19장에 예수님이 십자가에 못 박히는 장면이 나옵니다. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, luego el capítulo 19, crucifica y muere Jesucristo. 자, 요한복음 8장에 가면 간음중에 잡힌 여자를 만납니다. Llegando San Juan capítulo 8 encuentra una mujer adúltera. 많은 사람들은 그 여자를 정죄했습니다. Mucha gente como condenando a esa mujer adúltera. 돌로 그 여자를 죽이려고 했습니다. Quería apedrearla, 근데 예수님은 그 여자를 향하여 뭐라고 이야기했습니까? pero Jesús ¿qué dijo a esa mujer adúltera? 나는 너를 정죄하지 않는다라고 했습니다. Ni yo te condeno, así habló. 너 죄 없어. Tú no tienes pecado, 너 깨끗해. tú eres limpia, 네 죄를 내가 다 책임을 졌어. porque tus pecados yo cargué en 내가 mí. 지금 십자가로 가고 있는 거야. Estoy yendo caminando a la cruz. 여러분 십자가에 가서 요한복음 19장 30절이죠. Entonces, yendo ante la cruz, San Juan capítulo 19, 마지막에 다 이루었다 하시고 고개를 숙이시고 돌아가셨습니다. luego versículo 39, antes de morir, que dice, consumado es, luego y muere Jesús. 이 세상에 있는 모든 사람의 죄를 다 짊어지시고 19장 30절에서 예수님은 다 이루었다 하시고 십자가에서 돌아가신 거예요. Entonces, cargando en Jesús todos nuestros pecados del mundo, luego, ¿sí? San Juan capítulo 19, luego, y cumplió, luego dijo, no, consumado es. 그럼 여러분 다 이루었다면 제가 끝난 겁니까? 아직도 남아 있는 겁니까? Entonces Jesucristo dice, ya todo ya ha cumplido. ¿Qué quiere decir? ¿Ya todavía tenemos pecado o ya no tenemos pecados? 네, 다 이루어졌습니다. En verdad, ya cumplió, consumado es. 여러분의 어떤 죄를 할지라도 주님은 다 이루셨습니다. Cualquier pecado de usted, Dios ya limpió perfectamente. 여러분 주님 완벽합니다. Cuando el Señor trabaja, su trabajo es perfecto. 주님은 안 한 것을 뭐 그렇게 했다라고 말할 수 없죠. Ya el Señor no puede decir que uno que no hizo, entonces ¿cómo puede decir que hizo? 로마서 3장 23절은 이렇게 말합니다. Romanos capítulo 3, versículo 23. 모든 사람이 죄를 지었다라고 이야기합니다. Por cuanto todos pecaron. 여러분 이 세상에 살아가는 사람이 죄 안 진 사람이 없어요. Entonces, todo lo que vive en este mundo, todos cometieron pecados. 아마 여러분도 죄를 범했으리라고 생각이 됩니다. También creo que ustedes también cometieron pecados, ¿no? Yo creo. 그러나 24절은 예수 그리스도의 구속으로 말미암아 하나님 앞에 우리가 의롭다 하심을 받았습니다. Pero en el versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. 여러분 우리가 구속을 통해서 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻었다라고 이야기합니다. A través de la redención que es en Cristo, nosotros hemos obtenido, conseguido la salvación. 여러분 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻는 것은 선물입니다. 선물. Entonces, como siendo justificado gratuitamente, es regalos. 예수님이 우리에게 일방적으로 주신 선물이죠. Como directamente, una vía, ¿verdad? Jesucristo nos regaló. 여러분 그 선물 다 받았습니까? ¿Usted también recibe ese regalo del Señor Jesucristo? 그러면 여러분 의롭다 하심을 얻은 자 이걸 의인이라고 이야기합니다. Entonces, siendo justificado, ¿qué quiere decir? Justo está hablando. 그러면 여러분 의인이 됐습니까? Entonces, ¿usted también han sido justos? 말씀을 믿지 않는 사람은 자기 행위를 보고 여전히 내가 죄를 지어서 죄인이라는 생각을 갖습니다. Uno que no creen en la palabra de Dios, ellos enfocan sus obras. Por eso, mirando sus obras, muy difícil hablar, soy justo. 그 마귀에게 쏟고 있는 겁니다. Esta persona fue engañado por Satanás. 여러분 성경은 그렇지 않습니다. Pero la Biblia leyendo es diferente. 성경은 우리를 보고 의롭다 하심을 얻었다라고 이야기합니다. La Biblia dice a nosotros siendo justificados. 그러면 여러분 우리가 하나님 앞에 의인이 된 겁니다. Entonces ante Dios somos justos. 그것도 값없이. Y también gratuitamente. 하나님 앞에 그런 큰 은혜를 입은 것이죠. En verdad recibimos tan gracia grande. 자, 로마서 8장에 있는 말씀을 하나 더 보겠습니다. Romanos capítulo 8 vamos a ver. 8장 33절입니다. Romanos 8:33. 여러분도 찾아보시면 좋겠습니다. Me gustaría usted también puede buscar, ¿no? Romanos capítulo 8, el versículo 33. 33절. Romanos capítulo 8, el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 자, 여기서 의롭다 하시는 이는 하나님이라고 이야기합니다. Dios es el que justifica. 여러분
뭐 보통 사람이 너 의롭다, 너 깨끗하다 하면 별로 능력이 없어요. El hombre dice que usted es justo, limpio, si en verdad no tiene mucho valor. 하나님이 너 의롭다 하면 어려운 겁니다. Pero Dios dice que tú eres justo, es justo. 가늠증에 잡힌 그 정말 더러운 여자를 보고 예수님이 너 나는 정죄하지 않아 그러면 정죄하지 않는 겁니다. Jesús habló una mujer adúltera que dijo, ni yo te condeno, ¿qué quiere decir? No va a condenar nada a esa 여러분 mujer. 분명히 죄를 지었지만 그 예수님이 너 의로워 하면 의로운 겁니다. Verdaderamente esa mujer cometió pecado, pero Jesucristo dijo que no tiene pecado, ya no tiene pecado. 그래서 예수님의 말씀을 그대로 받은 그것을 믿음이라고 이야기합니다. Y por eso ya aceptando la palabra de Jesucristo se llama la fe. 여러분이 오늘 그 말씀을 그대로 받아서 의인 될 수도 있고요. Hoy en esta tarde usted aceptando la palabra de Jesucristo puede ser justo. 여러분 말씀이 아닌 여러분의 생각을 따라서 여러분이 멸망을 받을 수도 있습니다. Rechazando la palabra de Dios, aceptando su propio pensamiento, puede ser destruida su vida. 그래서 천국은 이러한 일들이 일어난다라고 이야기합니다. Por eso en el reino de los cielos va a suceder estas cosas. 그 말씀 듣고 예복을 입고 오락하면 예복을 입고 가면 되는 거예요. Entonces el rey dice que ponga ese vestido que preparó. El rey 여러분 solamente 이것이 ponga nomás. 구원의 옷이랍니다. Entonces 구원의 ese 옷이랍니다. vestido es de vestido de la salvación. 근데 이제 자기 좋은 옷 입고 나는 괜찮다라고 생각하는 그것 때문에 결국 버림을 받잖아요. Pero uno que ya su propio vestido ya pone luego piensa que bueno, por eso finalmente recibe la maldición. 여러분 예수님은 우리의 죄를 완벽하게 다 해결했습니다. Hermanos, nuestros todos pecados Cristo limpió perfectamente. 더 이상 내가 책임질 필요 없도록 완벽하게 했습니다. Ya no más necesita tener responsabilidad nosotros mismos. 그래서 이걸 은혜라고 이야기합니다. Por eso eso se llama la gracia. 여러분 예수님은 그 일을 하실 수가 있었습니다. Si Jesucristo podía hacer este trabajo. 여러분 로마서를 폈으니까 또 보겠습니다. Libro de Romanos, vamos a ver. 로마서 3장 26절. Romanos capítulo 3, el versículo 26. Romanos 3, el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 여기 보면 자기도 의로우시며 그렇게 이야기를 합니다. Entonces aquí Él mismo justifica, ¿no? 여기서 자기가 누구예요? Aquí Él sea el justo. ¿Quién es Él? 예수님을 이야기하죠. Él es Jesús. 예수님이 의롭고요. Jesús es justo. 또 예수님을 믿는 자도 의롭다라고 이야기를 합니다. Y también el que cree también justifica, dice. 여러분 예수님을 믿습니까? ¿Ustedes creen en Jesús? 아멘. Amén. 그러면 하나님은 우리를 보고 의롭다라고 하시는 거예요. Entonces Dios mirando a nosotros dice, ustedes son justos. 의인이라고 하신단 말입니다. Que justificado dice. 여러분 죄인이 좋습니까? 의인이 좋습니까? ¿Usted le gusta pecador o justo? 여러분 어느 편을 선택하실랍니까? Entonces entre dos lugares, ¿qué lugar usted va a elegir? 여러분 예수님이 의인이라고 하면 아멘하고 그것을 받아들이면 되잖아요. Cuando Jesús dice que ustedes son justificados, solamente aceptar amén. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 아멘 하시는 분 손 한번 들어봐요. Ya los que responden amén, levanten la mano. 아멘 할렐루야. Amén. Aleluya. 예. 자 여러분 또 하나 더 보겠습니다. Ya vamos a ver más. 38절입니다. 28절입니다. El versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 자 여기에 사람이 의롭다 하심을 얻은 것은 El hombre es justificado 율법의 행위에 있지 않고 율법의 행위에 있지 않고 no por las obras de la ley, 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. sino por la fe. 자 여러분 사람이 의롭게 되는 것은 El hombre es justificado, 율법의 행위가 아니라는 거예요. no es la obra de la ley. 율법의 방법으로 안 되기 때문에 하나님은 은혜로 우리에게 의를 주기를 원하셨습니다. La manera de la ley no se puede, por eso Dios quiere regalar otra manera. 그래서 믿음으로 우리가 의롭다 하심을 얻은 것을 인정한다라고 이야기합니다. Por eso por fe nosotros creemos. 여러분 의로운 것을 인정하십니까? ¿Usted reconoce somos justos por la fe?
여러분 그런 사람이 의로운 사람입니다. Entonces, esta persona puede ser justos. 아멘. Amén. 예. 자 이제 히브리서 10장에 대한 말씀을 좀 보도록 하겠습니다. Ya vamos a buscar otro libro, Hebreos capítulo 10. 자 10장 10절입니다. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. 자, 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 의롭다 하심을 얻었다라고 거룩함을 얻었다라고 이야기합니다. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. 의롭다 하심을 얻은 거나 거룩함을 얻은 거나 같은 이야기입니다. Somos santificados, somos justificados, misma palabra es. 자, 여기서 이 뜻을 쫓아 그리스도의 몸을 단번에 들이셨다고 이야기합니다. En esa voluntad mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, dice. 여러분 이것은 하나님의 뜻이었습니다. Esa es la voluntad de Dios. 하나님은 우리를 의롭게 만들었던 그 계획을 갖고 계셨습니다. Dios tenía un plan para que seamos justificados. 그래서 그리스도의 몸을 단번에 들이셨습니다. Por eso, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez. 단번은 두 번 할 필요가 없다 이 말이에요. Ya, una vez que no necesita otra vez. 여러분 예수님 십자가에 죽었다가 살아났다가 죽었다가 살아났다 계속 그랬습니까? Jesucristo murió en la cruz, otra vez resucitó, otra vez murió en la cruz, otra vez ya resucitó, hizo esa manera. 그렇지 않았습니다. Ya no es así. 여러분 구약의 속죄 제사는 자주 같은 제사를 드렸습니다. Entonces, expiación del pecado, no, antiguamente cada vez hizo. 구약의 속죄제는 예수 그리스도에 대한 그림자입니다. Expiación de la ofrenda del pecado, antiguamente eso es la sombra de Cristo. 어린 양으로 오신 예수님은 단번에 모든 죄를 해결할 수 있는 능력을 갖고 있습니다. Es Cristo que vino como un cordero de Dios, su muerte sola una vez puede limpiar nuestros todos pecados. 여러분 예수 그리스도의 피의 능력은 지금도 살아서 역사를 하고 있습니다. El poder de la sangre del Señor Cristo está vivo, hasta ahora está trabajando. 여러분 그 예수님이 흘리신 그 피는 우리의 죄를 완벽하게 씻는데 전혀 부족함이 없었습니다. La sangre del Señor Cristo que derramó en la cruz suficientemente limpió nuestros todos pecados. 자, 14절 보겠습니다. El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 자, 여기서 저가 한 제물로 이건 예수님을 이야기하고 있습니다. Aquí hizo, ¿sí? Aquí hablando es Cristo. 거룩하게 된 자들을 영원히 온전하게 했다라고 이야기합니다. Aquí para siempre a los santificados. 예수님은 죄를 씻을 때 영원히 온전하게 씻어 주십니다. Cuando es Cristo limpia nuestros pecados, hace perfectamente para siempre. 그래야 단번에 씻어지는 거잖아요. Por eso una sola vez puede solucionar. 여러분 죄를 지을 때마다 예수님이 죽고 또 죽고 그렇게 한 것이 아니란 말이에요. Ya, cada vez un hombre comete pecado, es Cristo muere, entonces no es esa manera Jesús hizo. 여러분 십자가에 돌아가신 그 예수님은 단번에 모든 죄를 다 끝내버렸습니다. Jesucristo murió en la cruz sola una vez, limpió perfectamente nuestros pecados. 영원히 온전히 Para siempre. 모든 사람을 위하여 온전하게 끝내버렸습니다. Para todos, perfectamente cumplió. 그래서 하나님의 눈에는 이 세상 사람들을 보실 때 깨끗하다라고 보시는 거예요. Por eso, por los ojos de Dios mirando a nosotros humanos, dice limpios. 근데 사람들이 마귀에게 속아서 자기가 이제 죄가 있다라는 생각을 가지고 쓰는 거예요. Pero las personas mirando, no fue engañado por Satanás, mirando por su propia vista. 여러분 예수님의 피가 여러분 왜 우리 죄를 영원히 못 씻겠습니까? Hermano, la sangre del Señor Cristo que murió en la cruz, ¿por qué no puede limpiar nuestros todos pecados? 사람은 시간계 속에 살아갑니다. Porque el hombre vive en el mundo del tiempo, 하나님은 영원한 분입니다. pero Dios es eterno. 영원한 세계 속에는 시간이 존재하지 않습니다. Entonces el mundo de eterno no existe el tiempo. 어제 오늘 내일이 존재하지 않습니다. Ayer, presente, mañana, futuro no existe en el mundo de Dios. 우리가 살아가는 시간계 속에는 오늘 내일 미래가 존재합니다. Pero el mundo el tiempo de nosotros, ¿verdad? No existe pasado, presente, futuro. 여러분 그래서 우리의 시각으로 그 문제를 보면 안 되는 거예요. Por eso, por nuestros ojos no tiene que ver.
영원하신 하나님이 우리 죄를 해결할 땐 영원히 해결하십니다. Entonces nuestro Dios eterno trabajando así tiene que ver eternamente también 여러분, termina. 그래서 영원히 온전하다고 하시잖아요. Por eso aquí dice para siempre. 그래서 찬송가 보면 그런 찬송이 있어요. Por eso hay un himno dice, 내 죄가 영원히 씻겨졌네. fue limpiado mis pecados para siempre. 예수 십자가에 흘린 피가 내 죄 씻었다니. La sangre del Señor Cristo que derramó en la cruz limpió mis pecados. 눈보다 더 희게 씻었다니. Más que como la nieve blanca. 내 영혼 그 사랑에 잠기게 됐네. Entonces, como mi alma fue sumergido en el amor del Señor Cristo. 내 죄가 영원히 씻겨졌네. 그렇게 찬송을 합니다. Mis pecados fue limpiado para siempre, así canta ese himno. 내 죄가 영원히 씻겨졌네. Mis pecados fue limpiado para siempre. 여러분은 여러분의 죄가 영원히 씻겨진 것을 믿습니까? ¿Usted también creen que sus pecados fue limpiado para siempre? 아멘. Amén. 여러분 그 사람 복 있는 사람이에요. Entonces, creyendo en esto, ustedes son bendecidos. 여러분 그런 사람이 하늘의 문이 열려 있는 사람이에요. Entonces, este hermano que está abierto la puerta del cielo. 하나님이 그런 사람에게 은혜를 베풀어 주는 거예요. Dios derrama, ¿no?, estas personas. 자, 17절 한번 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 저희 죄와 저희 불법을 하나님 다시는 기억 안 하겠다는 거예요. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 죄가 있는데 기억 안 합니까? 영원히 씻어져서 기억 안 합니까? Aunque tenemos pecado, Dios no recuerda o ya está limpiado perfectamente, por eso no recuerda. 죄가 다 씻어져서 기억을 안 하는 겁니다. Ya fue limpiado perfectamente, por eso Dios no más recuerda nuestros pecados. 영원히 씻었습니다. Para siempre. 자, 18절. El versículo 18. 이것을 사하셨으니 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 다시 죄를 위하여 내가 해야 될 아무것도 없습니다. Ya no hay más ofrenda por el pecado. 죄를 해결하신 것 예수님이 일을 하십니다. Para limpiar nuestros pecados, Jesús trabaja. 예수님 그 일을 위하여 죽기까지 하시면서 우리를 사랑해 주셨습니다. Hasta la muerte de la cruz, Jesús amó a nosotros. 여러분 그런 그리스도의 사랑을 여러분이 버리면 안 되는 거죠. Entonces no debe botar ese amor del Señor Cristo para ustedes. 예수님은 이 일을 이루셨습니다. Jesucristo ya cumplió este trabajo. 그리고 우리를 의롭다라고 하신 거예요. Luego había dicho a través de la Biblia, ¿verdad? No somos justificados. 여러분 하나님 하시면 완벽한 거예요. Dios trabaja en su trabajo perfectos. 여러분 그런 주님을 여러분이 기뻐해야 되는 거예요. Entonces debe agradar al Señor, ¿verdad? ¿No? Que trabajó por 그래서 nosotros. 여러분 주님의 눈으로 그 문제를 여러분 한번 보시기 바랍니다. Espero que usted vea, ¿no?, estas situaciones por los ojos de Dios. 나는 죄를 짓고 잘못도 하고 해서 꼭 죄인처럼 생각이 되지만 Aunque yo cometo, equivoco, ¿verdad? No, según mi punto de vista, parece soy pecador. 그런데 하나님은 지금 죄를 기억도 안 하신다고 이야기하시잖아요. Pero Dios que dice, nunca más me acordaré, dice. 사랑하는 내 아들 예수를 통해서 죄를 완벽하게 해결해 버렸기 때문에 그렇습니다. Por mi Hijo amado ya limpió nuestros todos pecados. 주님은 그런 어떤 사랑의 눈으로 보십니다. Dios mira, no, por ese amor de Dios hacia nosotros. 여러분에게는 어떤 죄를 할지라도 주님은 완벽하게 해결했습니다. Ustedes, aunque cualquier pecado tiene, pero el Señor perfectamente ya limpió. 그런 주님을 찬양하게 되기를 바랍니다. Espero que alabe a este Señor. 그런 주님 앞에 영광을 돌리게 되기를 바랍니다. Espero que dé gloria honra, no, a este Señor. 오늘 여기까지 하겠습니다. Hoy en la tarde hasta aquí compartimos. 기도 한번 하겠습니다. Vamos a orar para terminar. 하나님 우리 아버지 감사하고 고맙습니다. Dios nuestro Padre, gracias. 우리의 모든 죄를 주님이 해결하신 것을 감사합니다. Estamos muy agradecidos que limpió nuestros todos pecados. 전에는 내가 죄를 어떻게 해결해야 될 것 같은 생각을 가지고 어려워했습니다. Antes tenía un pensamiento, yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer nuestros pecados. 예수님이 죄를 해결했다면 우리는 아멘으로 하답할 수 있는 믿음을 주신 것을 감사합니다. Estamos muy agradecidos que nos ha dado esta fe. Cristo limpió perfectamente a nosotros. 우리에게 이런 은혜를 베푸신 주님을 찬양합니다. Y alabamos a nuestro Señor que nos ha dado esta gracia.
예수님의 이름으로 기도했습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 고맙습니다. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. El corazón de Dios es que todo el mundo vaya al reino de Dios. Es por esa causa que Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que todo el mundo, a través de su sangre derramada en la cruz, tenga la oportunidad de ir al reino de los cielos. Eso es el corazón de Dios. Nosotros anunciamos, ¿sí?, ese evangelio puro por medio de Jesucristo. Algunas ocasiones y tenemos algunos comentarios de que nosotros queremos adoctrinar a alguien. Disculpen, no tenemos ninguna intención de transmitir doctrina, ¿sí?, sino nosotros hablamos acerca de la doctrina de Dios a través de Jesucristo derramada en la cruz, a través de su sangre. Eso es lo que nosotros anunciamos. Queremos que todo el mundo conozca la verdad y a través de la verdad viva una vida libre delante del Señor. Amén. De esa manera espero que su vida sea una gran bendición, su ministerio sea una gran bendición y juntos podamos llegar hasta los confines de la tierra con el evangelio. Y nosotros esta noche tendremos el gran seminario bíblico, ¿sí?, última noche, la última sesión. Todos quedan invitados, ¿sí?, a poder participar del gran seminario bíblico. Y quiero invitar, ¿sí?, a los pastores, los siguientes pastores: al pastor Johnny Humberto Chávez Uría, al pastor Aldo Germán Illanes, el pastor Rufino Quispe Salas, el pastor Elías Dimachi Mamani, el pastor Demetrio Flores Cocarico, el pastor Saturnino Octavio Paza, el pastor Antonio Michel Sánchez, el pastor Miguel Quintanilla, el pastor Juan Carlos Torres Quispe, el pastor Julio Copana López. Nosotros vamos a hacer la ceremonia de entrega de certificados, ¿sí? Queremos entregar a los 10 pastores que he nombrado para que, como una representación de todos los que están presentes, ¿sí? Y yo creo que los 200 que están presentes acá no van a poder, va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Por eso a los 10 que he nombrado van a representar, y los demás pastores van a recibir su certificado en la parte de la salida, ¿sí? En la mesa de donde se han registrado, en ese lugar van a recibir su certificado, por favor, ¿sí? Entonces, de esa manera, en esta ocasión voy a invitar, ¿sí?, a los pastores que he nombrado. Pueden, sí, ordenarse, por favor, en esta parte, y voy a invitar al pastor Andrés Lim y al pastor expositor, ¿sí?, para que pueda hacer y la entrega de los, perdón, sí, voy a invitar al pastor expositor, sí, para que pueda hacer la entrega de los certificados, al pastor Inki Seo, para que pueda hacer la entrega de los certificados. Según el orden de los nombres que he nombrado, por favor, puede pasar, por favor. Estamos agradecidos al Señor. Dios nos ha bendecido a través de la palabra, y de esa manera juntos vamos a vivir delante del Señor. Sí. Sí, por favor, puede pasar el pastor Johnny Humberto Chávez Uría, ¿sí? Por favor, va a hacer la entrega del certificado. Por favor, la fotito. Foto. Sí, por favor. Sí, es un recuerdo. Sí, un fuerte aplauso, por favor, para el pastor Johnny Humberto Uría.
Por favor, pastor, puede. Sí. Luego junto va a ser la foto grupal. ¿Sí? Voy a invitar al pastor Aldo Germán Illanes Torres, pastor de Casa de Israel, ¿sí? Del ministerio. Sí, va a recibir el certificado. Por favor, puede ir pasando el pastor y Rufino Quispe Salas. Pase, por favor. Sí. Por favor, allá, por favor. Sí, por favor, pastor Rufino Quispe Salas. Luego el pastor Elías Limachi Mamani. Sí, fuerte aplauso. Un recuerdo, por favor, pues pegues ahí, a la cámara. Gracias. Sí. ¿Puede pasar el pastor Elías Limachi Mamani? Por favor, puede pasar, por favor. Gracias. Pase, por favor. Vamos a hacer la entrega al pastor al pastor Emetrio Flores Cocarico. Por favor, puede pasar. Gracias. Pase, por favor. Luego el pastor Saturnino Octavio Apaza. Por favor, puede pasar. Sí. Sí. Fuerte aplauso, por favor. Luego el pastor Antonio Michel Sánchez. Sí. Por favor, puede pasar. Un fuerte aplauso para el pastor. Sí, gracias. Por favor, el pastor Antonio Michel puede ir pasando. Luego el pastor Miguel Quintanilla. ¿Sí? Y fuerte aplauso. Sí, gracias. Vamos a invitar al pastor Miguel Quintanilla que pueda pasar, por favor, a recibir su certificado. Por favor, pase. Luego el pastor Juan Carlos Torres Quispe. Sí, gracias. Sí, por favor, pastor Juan Carlos Torres, puede pasar, por favor. Gracias. Sí, fuerte aplauso para el pastor Juan Carlos. Vamos a invitar al pastor Pedro Julio Copana López. Sí, muchas gracias. Pastor Pedro Julio López, por favor, puede pasar. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Por favor, vamos a tomarnos una foto, ¿sí? Con el con el expositor, por favor. ¿Sí? Ahí. ¿Está bien? Los camarógrafos. Sí, gracias. Por favor, todos pueden ver, ¿sí? Al frente, a la cámara, por favor. Sí. Son los representantes de todos los que están presentes, ¿sí? Estamos agradecidos al Señor. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga en gran manera, a cada uno de los pastores y sus ministerios. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Gracias a todos los pastores quienes están presentes, a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de la radio. Que Dios me los bendiga. Y prácticamente el Congreso de Líderes Cristianos de esa manera da la conclusión de este día. Y quedan invitados para poder continuar. A las 7 de la noche daremos el inicio del gran seminario bíblico y todos están invitados, por favor, pastores y líderes. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estaremos comunicándonos y haciendo llegar las invitaciones a cada uno. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces,